El embarazo puede poner una relación a prueba. Sin embargo, es algo que no pensamos porque idealizamos la llegada del primer hijo. Durante esta etapa, es común que las parejas tomen distancia y que la actividad sexual se suspenda, afectando en ocasiones el vínculo amoroso. ¿Hombres y mujeres viven de distinta manera el proceso? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos del papel de la pareja durante el embarazo y de todo lo que ocurre alrededor de la llegada del primer hijo. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en este viernes de Diálogos en Confianza, hablando de temas de pareja como siempre, como cada fin de semana. Y el día de hoy nos toca un tema que creo que es central en toda pareja que desea tener hijos y qué sucede cuando hay tantas expectativas, idealización del embarazo y resulta que cuando llega el primer hijo se presentan las primeras crisis en la pareja. A veces el compañero se siente relegado porque toda la atención se centra en el pequeño o la pequeña. También la actividad sexual, la vida sexual puede cambiar un poco, la vida erótica puede disminuir y en algunas parejas se puede presentar algunas crisis que incluso los lleva a la separación y a otros más a lo mejor es una etapa de crecimiento en el que a través de la comunicación, de la confianza, del cariño, del respeto, del amor mutuo y por supuesto de la compañía. Recuerden que cuando se tiene un hijo es de dos, no hay que dejarle siempre la responsabilidad a uno ni a otro, porque también yo creo que tenemos claro que hay papás que son muy buenos papás y que se encargan de los hijos todo el tiempo. Entonces de eso hablaremos esta mañana y nos encantaría de verdad que nos compartieran sus historias de vida, sus opiniones, porque el día de hoy tenemos unos especialistas, como siempre, de primera calidad. Así que vamos a sacarles el mayor provecho posible. Óscar Viroz, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Igualmente, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Carmen, así como a todas las personas que hoy nos acompañan y que también se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para ver el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. El número telefónico es el 5166-4000. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos pueden ver también a través de la señal internacional de Canal 11. Por supuesto también al público que hoy nos acompaña aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y de hecho tenemos una invitada especial. Sí, por eso estoy muy emocionada porque está con nosotros Marcela Villa, que es queridísima amiga, compañera de la universidad, comunicóloga y ahora trae a sus alumnos de la Escuela de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Oye, qué importante que haya muchos chavos, muchas chavas, sí, porque esta educación de la pareja o los hijos en la pareja o la sexualidad durante el embarazo, en fin, es muy importante. No se vayan a espantar con toda la introducción que les das y decir, no, entonces yo mejor no le entro a si este va a haber tema. crisis, si va a bajar la actividad sexual Sí, y demás, exacto. mejor no le entro, ¿no? Lo que sí es importante saber es que cada embarazo es diferente. Exacto. ¿No? Con la misma pareja incluso, claro, se vive de una forma distinta porque depende de la edad, de la situación hormonal, de cómo se encuentre de la la cuestión pareja. económica. Exacto, la cuestión Son muchos económica. factores que influyen. Hay un montón de factores, así es. Así es, y yo creo que vamos a aprender mucho. De hecho, antes de iniciar el programa, yo les preguntaba a los chavos y a las chavas, ¿alguno de ustedes ya quiere ser papá o mamá? Y me decían, no. Digo, que bueno, ahorita están estudiando, pero también hay universitarias que ya son mamás y tienen esta doble responsabilidad de atender al hijo, de estudiar, de prepararse, de trabajar, de muchas cosas, pero está bien que lo vayan pensando. Entonces, por eso les vamos a dar mucha información esta mañana para que tomen la decisión en su vida, porque también se vale a aquellas personas que dicen, yo no quiero tener hijos, ¿no? Me quiero dedicar a la vida profesional o quiero compartir con mi pareja muchas cosas y los hijos no están incluidos en nuestros planes. También es muy válido. Y bueno, les voy a presentar ahora sí a nuestros especialistas, porque si no nos va a llevar todo el primer bloque. Está con nosotros Daniel Martínez, ginecobstetra. Bienvenido, Daniel, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, buenos días. Buenos días. Anabel Gómez Mayo, terapeuta de pareja, qué gusto. Hola Carmen, ¿qué tal? Encantada de estar nuevamente aquí. Igual. Rosa María Corso González, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana C. ¿Cómo te va, Rosa María? Bien, bien, gracias. Y Misael Rojas, psicoterapeuta y sexólogo clínico de Caleidoscopía, espacio de terapia, cultura y salud sexual.
Buenos Hola, días. hola, Ya buenos me estoy días. hasta trabando. Sí, sí. Pues ojalá que hoy se lleven muchas herramientas, sobre todo los chavos que todavía andan en eso, y que el programa les Nada sirva a más, todos. los chavos. Sí, no, todo mundo andamos en eso. Digo, todo el mundo andamos en eso, ¿no? Pero lo del primer hijo, pues. bueno, ok, Lo del está bien. hijo, sí. Bien, pues vamos a comenzar con un sondeo que realizamos en la calle donde les preguntábamos cuáles son los problemas que trae la llegada de un hijo en una pareja y aquí tenemos las respuestas. Principalmente el momento de para dormir, el típico de que no, te toca a ti, atiéndelo. Y la verdad es que eso es muy pesado porque a veces los hombres no los quieren hacer, no quieren ayudar a tener que cuidar en la noche. De economía, ¿no? Ponerse de acuerdo cómo educarlo. Es diferente porque siempre va a haber uno más accesible y otro más duro. En este caso soy yo la dura. No me pongo de acuerdo porque yo quisiera educar a mi hijo de una manera que no sea malcriado, maleducado, grosero. Y él, por consentirlo, pues lo maleduca. La inexperiencia, el levantarse, quién se levanta por el biberón, el cambiar el pañal. La intimidad porque ya se enfoca uno más a los hijos y como que al marido dice uno, espérate, ahorita primero los hijos, luego la comida, el quehacer y todo. Tolerancia hacia la pareja, porque uno se desespera y de repente ya no sabe ni qué hacer uno. Desde los cuidados, tanto la economía. Como mi esposo trabaja todo el día, de que no me ayuda con el niño y a veces sale fuera si me desespero, porque pues también tengo que ir a trabajar y luego no hay quien me cuide a mi niño. Hay una cierta etapa que los bebés tan chiquititos no puedes, aunque tú quieras estar con tu pareja y lo adoras, no puedes. Es lo que luego a mí me pasaba, ¿no? Que yo quería estar con mi pareja, salir o estar en la intimidad y no se puede. Por lo mismo porque el bebé llora y todo y pues sí es complicado, pero con el amor es lo que soluciona todo. Todo lo que dijeron en ese sondeo es totalmente cierto y cada quien yo creo que lo platica de acuerdo a cómo lo vive. Veíamos una de las chicas muy jóvenes que traía al bebé en brazos y me dice, sí me desespera, porque mi marido tiene que salir de hecho de la ciudad y yo me tengo que hacer cargo al 100% del bebé. Y esta chica, la última que dice, el amor lo puede todo. ¿Será que el amor lo puede todo? Pues Yo no no necesariamente, no necesariamente porque el amor, si bien es cierto, es un sentimiento, solo es eso, es un sentimiento que nos va a ayudar a hacer determinadas cosas, pero el resto del cuidado, de la economía, de quién se para por el bebé, de quién tiene que salir a trabajar, eso nada tiene que ver con el amor. Tiene que ver con cómo nos vamos a poner de acuerdo para ver a quién le toca hacer qué, y el amor no es suficiente para estas cuestiones. Supone una de las primeras crisis, como yo lo decía en la introducción, con la llegada del primer hijo, ¿hay que reacomodarse como pareja? Sí, en realidad es la segunda o la tercera. Ajá. Cuando estamos hablando de parejas intactas, donde ambos están iniciando la relación y ninguno de los dos tiene hijos, compromisos anteriores, entonces lo que ocurre es que en la primera parte de la consolidación con la pareja, allí se da la primera crisis, donde se tienen que desprender de valores, de creencias, de la familia extensa, para poder consolidarse. De hecho, esta primera consolidación como pareja es lo que les va a permitir sortear la otra etapa, que es cuando vienen los hijos. Esa es la segunda posible crisis. Todas las parejas van sorteando diferentes obstáculos y diferentes retos a lo largo de su consolidación como pareja. Y cuando viene el hijo, si no tenemos esta primera consolidación bien hecha, normalmente, cuando viene el hijo, normalmente terminan en divorcios. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se presentan con la llegada de un hijo? Bueno, varios, pero desde el punto de vista del hombre, casi siempre la preocupación es más pragmática. Mientras lo espera, no se dan bien cuenta, mientras que la mujer sí, porque lo está viviendo. Entonces, más se preocupa de qué vamos a hacer y cuánto va a costar y todas estas cosas. Pero ya que viene, muy frecuentemente el hombre se siente desplazado, porque la mujer sí realmente le dedica mucho tiempo, porque el bebé lo requiere, mucho tiempo y mucha atención,
y cuando llega el marido de trabajar o lo que sea, mi vida, cuchi mañana porque yo me tengo que dormir, ¿no? Porque hay que dormir cuando el bebé duerme. Entonces, aunque esa también es la ayuda a primera. relajarse, pero de todos modos uno está tan cansado que dice Que es eso, ¿no? Sí. implica un poquito de ejercicio, ¿no? Y eso sí realmente afecta a muchas parejas en el sentido que es la primera vez que la pareja, el hombre siente que no es el más importante en la vida de la mujer. Porque hasta antes, mi vida yo contigo, bueno, pan y cebollas. Y después, pues espérame tantito. ¿Es invariable este distanciamiento? ¿Se puede evitar de alguna manera? Es difícil. Es difícil. Es muy difícil, porque además esto que decía, la mujer también se siente desplazada, Claro. ¿no? Porque el hombre llega y a quien primero va a saludar es al bebé. Sí. Exacto. Las Pregunta cómo visitas está el llegan, bebé. las visitas llegan y quien van a ver primero es al bebé, ni siquiera pelan a la mujer, nada. ¿no? Y entonces este distanciamiento es muchas veces difícil de sortear porque necesariamente la presencia del bebé viene a cambiar toda la estructura familiar o toda la estructura de pareja y viene a poner nuevas reglas que si, como bien decía, la pareja no se preparó concienzudamente de qué es lo que nos va a pasar en todos los aspectos, puede ser una crisis muy fuerte que evidentemente sí le va a llevar a por lo menos un rompimiento temporal. Y como temporal, hay que pensarlo así, como dice un proverbio budista, todo es temporal. Esta etapa de la crisis del bebé, de los primeros meses, es temporal. Entonces, si desde ahí se piensa la pareja, no va a ser esto toda la vida, a lo mejor puede ser muy positivo que se puedan lograr poner de acuerdo y acomodarse a cómo va a ir cambiando las cosas, porque además, después del primer año se tienen que acomodar las cosas, cuando tiene 2 igual, cuando entra a la escuela igual, o sea, todo el tiempo es irse acomodando y actualizándose tanto en la relación de pareja como en la relación con su hijo. Sí, Oscar. Es que se me ocurre algo, fíjate, evidentemente hay un cambio químico hormonal mucho mayor en las mujeres también, sigue viéndolo en los hombres de forma natural, pero es mayor en las mujeres, entonces yo me pongo a pensar, si se da todos estos cambios y lo van entendiendo como, bueno, esto es natural, sin embargo, reprimen ciertas emociones, no se comentan, y a la hora que nace el bebé, que viene todas estas primeras relaciones donde llega la familia y llegan los amigos, y entonces ella pasa a segundo término, y él tal vez a tercero, porque entonces, ¿cómo está el bebé, cuchi? Oye, ¿y tú cómo estás? ¿A poco no estás cansada? ¿Ya descansaste? Y él es el tercero muchas veces, pero cada pareja lo vivirá diferente, porque en mi caso, por ejemplo, llegaban amigos de mis papás o familiares y decían, ¡ay, qué chistosito está! ¿Y ustedes cómo están? O sea, como rápidamente a la Yo cuando pareja. tuve a mi hija igual, llegó una amiga y le llevó un regalo a mi niña y a mí me llevó también un detallito. Me dice, este detallito es para ti, para que sepas que también eres importante. Y me encantó. Dijo, es que nadie piensa en la mamá. Toda la atención y todos los regalos son para el bebé que está llegando a casa. Y eso sumado, justo a eso iba, a los cambios hay muchos cambios hormonales, muchos cambios físicos. hormonales, muchos cambios físicos. Ajá. La mujer cuando se embaraza se siente cansada, se siente que todo le molesta, se siente que su estado de ánimo cambia, simplemente siente que sus senos se hacen más grandes, dolorosos, se inflama. Son muchos cambios que vienen con el embarazo. Y esos cambios son razonablemente porque eso permite que esta mamá acepte esa bebé. Es como que sus defensas inmunológicas bajan, su estado inmunológico disminuye para aceptar ese bebé. Aunado con los cambios hormonales, pues sí es cierto. Entonces, yo creo que aquí lo que difiere un poquito con lo del amor, porque el amor debe de ser muy importante en la pareja, porque una pareja desde que se casó era el amor de uno con otro. Cuando viene un bebé hay que comprenderlo como tal, hay que comprender esos cambios hormonales que tiene la mujer, hay que asumirlos. Aunque hay quien se casa por compromiso, porque ya se embarazó. Así es. Pero no necesariamente el amor. No necesariamente, pero en muchos de los casos debe de claro. ser una decisión compartida. Cuando la mujer se embaraza es porque ya se platicó y se decidió tener un embarazo. Entonces, como pareja nosotros hay que ayudarlos, hay que comprenderlas, hay que documentarnos, hay que ver qué cambios tiene una mujer embarazada para nosotros poder comprender. Claro, sin embargo, el ponerse de acuerdo para cuándo vamos a tener un bebé es lo que menos hacemos. Casi siempre los embarazos son porque pues o nos falló el método o porque pues en la borrachera pues no nos alcanzó a en el mejor condón, de los etcétera, casos etcétera. está planificado. Sí, claro. Y eso debería de ser lo ideal, pero sabemos la gran mayoría de ocasiones no ocurre así. Así es. Anabel, y
aquí hay una frase que yo he querido decir, es su majestad el bebé. Así es. Así se ve. Es su majestad el Oye, bebé. pero los conflictos que hay en la pareja, ¿esos ya vienen antes del nacimiento del hijo? Por supuesto. Y esto puede crecer. Sí. También, el amor queda totalmente rebasado por las cuestiones de realidad. La realidad llega... Es que hay mucha idealización. Exactamente. Muchas parejas dicen, es que sería maravilloso tener un bebé. Cuando el bebé llega y tiene todas estas demandas, no lo puedes dejar ni un minuto a solas. En los primeros meses ni siquiera duermes. Y si tienes que trabajar y atender todas las demás cosas de la casa y todo lo que implica, tú como mujer y también como hombre quedas totalmente relegado. Entonces tú dices, ¿en dónde? Y sí se necesita para poder cuidar a este ser que tiene tantas necesidades, sí, que ese bebé esté en primer plano para poder cubrir todas las necesidades que tiene en ese momento. Pero si esta parte no se soporta por la comunicación, por el contacto entre ellos, la pareja definitivamente va a haber una ruptura que puede ser temporal o que puede ser definitiva. Sí, pero también juega otra parte que yo creo que no hemos hablado, que es la idealización de los propios padres como padres. No solo de la llegada del bebé y de lo que va a ser mi hijo o hija, etcétera, ¿no? Y si esperan niño o niña, dependiendo, sino yo cómo voy a ser como mamá o cómo debo ser como mamá. Y entonces ahí entra todo este rollo de, ¿quiero ser como mi mamá o no quiero ser como mi mamá? ¿O a quién me quiero parecer? ¿O eso que hizo mi mamá fue terrible, a mí me fue muy mal? Y toda esta lucha de identidades y de cuál es el rol juega un papel muy importante en el primer bebé, porque no sabes nada. Estás aprendiendo a ser mamá y nadie te enseña, ¿no? Igual que nadie te enseña a cambiar el pañal, nadie te enseña cómo se supone que eres mamá, si tienes como o mamá no. primeriza, bueno, como papás primerizos o todo tienes mundo muchas... te quiere enseñar también. O todo el mundo te quiere enseñar cómo te supone que debes reaccionar, claro, o cómo debes reaccionar, o si se vale o no que de repente estés desesperada porque llevas 8 horas sin dormir y ya estás así. O sea, y todo quiere que estés de buen humor y recibas a las visitas así. Ay, sí, y con la misma sonrisa cambies el pañal y hagas la papilla. Claro. Y todo. ¿Qué se supone que se espera de ti? Nadie sabe. En realidad es mucha idealización en ese lado también. Esa es una presión adicional. Oscar Virués, ¿tenemos algunos comentarios? Sí, ya hay algunos comentarios. Por ejemplo, Minoru nos dice, entre otras cosas, decía, bueno, normalmente si llegas tarde a un compromiso en pareja, ya cuando tienes hijos todo eso se trastoca completamente. Agrega, el mejor consejo que me dio el médico, escucha a tus familiares y diles que sí, no discutas, ya tú tomarás la decisión. Pausa y regresamos. Bien, continuamos en Diálogos en Confianza hablando de la pareja y de la llegada del primer hijo. Y tú estabas leyendo algunos comentarios antes de la pausa, Oscar. Sí, exactamente. De una vez, vámonos con más. Y tenemos más comentarios. Les decía yo del comentario de Minoru de el mejor consejo que le dio un médico fue, tú escucha las sugerencias de tus familiares y diles que sí a todos. No discutas y si decides hacerlo bien y si no también. Que además es experiencia. Yo no creo que además nadie lo comparta con el fin de imponerse. No, o bueno, tal vez habrá una persona que sí, pero la verdad es que forma parte del conocimiento también, ya tuvieron su experiencia y ya uno irá entonces tomando lo que más le conviene, porque no está de más jamás la experiencia de otras personas. Les comparto ahora algunos otros comentarios más. Edgar nos dice, fui papá a los 19 años, recién titulado de maestro y es maravilloso tener un hijo de 42 años, un nieto de 20 y tener 62. Pues felicidades, Edgar. Además agrega, la economía cambia, los horarios. Hable también de la depresión postparto, más adelante. No se compara a tener a tu bebé nada en brazos. Beto B. Celis. Pero es más grato ver a la hermosísima Carmen, nos dice, pues gracias. Muchas gracias. Nos dice Jules Lowe. Lo difícil fue la inseguridad de mi esposo por ser primerizo. Todo le daba pavor que yo no hiciera las cosas bien. El lograr acuerdos en cuanto a cómo educarlo es lo más difícil. Y yo creo que es que de verdad, no sé si cuando ella es o cuando él es o cuando los dos son, pero cuando tratándose de los bebés y los papás son primerizos o uno de los dos es primerizo,
sí quieres que todo salga perfecto y hay mucho miedo alrededor de. Claro. Y cuando lo vas a bañar sientes que como un pescadito que se te escapa de las manos y se va a caer. Se te resbala, sí, Exacto. es cierto. Brenda, mi suegra siempre les dice a todos, yo siempre le he dicho cosas y al final ella decide. Déjenla y ella que eduque a su hija. Bueno, finalmente me parece correcto, así es. Ana Lugalán, ¿y es menos difícil cuando uno de los dos ya tiene hijos? ¿O quizá es más fácil sobrellevar las cosas? ¿O es igual de complicado? Nos pregunta. Karina Jiménez Peck, a veces la llegada del primer hijo, en vez de ser algo nuevo y hermoso, es difícil porque traemos las ideas de cómo ya somos padres y nos olvidamos de ser hombres y mujeres. Y no, primero fuimos pareja y ahora padres. Y no hay que olvidar que somos pareja y que hay que buscar maneras de seguir juntos siendo padres. Rosario Campo, yo cuando iba al baño me llevaba a mi niño para no estar con temor de que le pasara algo. Mariana Silva, yo estoy pasando por algo triste. Mi esposo me es infiel, se textea con otra persona, hasta fotos se mandan y le invita a salir. Yo tengo 3 meses de embarazo. Es mi 5º hijo y nos manda saludos desde Lockhart, Texas. Pues saludos hasta allá y muchas gracias, Mariana. Azael Lugardo, muy buen tema, ya que tiene mucho tiempo que no veía el programa por cuestiones de trabajo, me lo perdí durante tiempo, pues bienvenida. Qué Oye, bueno. pero esta llamada de Mariana me parece complicado Sí. y no es la primera vez que ha vivido esta situación. Y entonces creo que se carga, si la parte emocional está más sensible en esta etapa, ahora si se enteran de una infidelidad cuando supuestamente acaban de nacer, y lo Bueno, está en digo el embarazo, supuestamente tiene porque 3 meses de embarazo, embarazo. 3 meses. Sí, bueno, exactamente. Sí, 3 meses de embarazo. Y digo que en todo esto hay una connotación personal, moral, y que a veces no tendría por qué afectar, me refiero tanto en que si no hubo un compromiso o el acuerdo de tener un embarazo entre los dos. ¿no? Esto es común que sucede en una pareja, que cuando se está embarazada ellos busquen por esta lejanía más bien de la intimidad, como que busquen a otra persona. No justifica. Es más o menos pero común. es- Sí, es más o menos común porque mucho de esto tiene que ver quizá con un pensamiento machista, con un pensamiento de diferenciar a las mujeres que son para la mujer que va a ser madre de mi hijo y mi esposa. De hecho, en terapia es común ver esta situación. Así es. Es que con mi esposa ya no se me antoja porque ya es la mamá de mis hijos. Ya la ponen cerquita al lado de la Virgen María, en un nichito, y entonces las demás mujeres, entonces con ellas sí me puedo erotizar. Esto sí es un problema muy masculino que evidentemente se va a reflejar desde el embarazo. Y si este varón no hace lo necesario por cambiar esa perspectiva de las mujeres, por colocar a todas en un mismo nivel que es mujer, independientemente de qué estatus tenga en su vida, pues sí le va a causar problemas en el sentido de que sí va a buscar esta otra salida, por llamarlo de alguna manera, Misael, porque empezando no con su puede mamá. tenerlo en casa, de porque empezando con exacto, su le mamá. representa a su Yo mamá. quisiera quizá. completar Sí. lo que está comentando Misael. Yo creo que también es una cuestión de madurez emocional poder ver en una mujer todas las facetas y todas las posibilidades que nosotras como mujeres tenemos. No solamente verla como mamá. Aquí, estás embarazada, yo ya no quiero nada contigo. Esto es una violencia también contra las mujeres. Hay muchos mitos alrededor de esto, que más adelante también tenemos Pero- testimonios al respecto. Eso es absurdo, eso de decir, porque mi esposa está embarazada, yo no puedo tener relaciones con ella, eso es absurdo, es una mentira. Totalmente, Claro. Lo que pasa es que los hombres somos miedosos, los hombres cuando nuestra esposa está embarazada no queremos tocarla, no queremos tener relaciones sexuales, porque sentimos que vamos a hacer daño a ese bebé. Si esto lo platicamos con nuestro médico, él nos va a orientar para tener nuestra vida sexual, pero aquí es muy diferente una infidelidad que no tiene nada que ver con ese miedo de no tener relaciones Exacto, con hay nuestra que separar esposa, hay las que cosas. separar las cosas. Bueno, pero lo grave es esta prohibición interna que tienen los hombres de hacer el amor con una madre. Pero esa es una bronca del propio hombre con su propia madre y cómo traslada esas figuras. Y claro, así como estaba prohibido con su propia madre, con las madres en general, hay una distancia. Y hay quienes sustituyen con infidelidad y hay quienes no, se la pasan de monjes esa Cancelan. temporada Claro, prácticamente. que la cancelan. Cancelan el sexo mientras la mujer está embarazada. Y ya cuando tiene al bebé, ¿qué te diré? Es una visión así como, casi como la Virgen María con el bebé, y menos. O sea, si hay broncas que verdaderamente van escalando
cuando aparece la maternidad y son un reflejo del propio hombre con su propia mamá o de la mujer como mamá. ¿Y qué importancia creen ustedes que tiene el vivir un embarazo en compañía? Porque también hay madres solteras, hay quienes en cuanto se enteran justamente de que está embarazada se van, pero hay padres que también se hacen responsables. ¿Qué tan importante es tanto para el hombre como para la mujer vivir este embarazo en compañía? Hay mucho. Para la mujer obviamente que es muy importante, Exacto. demasiado importante, la tiene que apoyar, pero como tú dices, hay mujeres que son madres solteras y ellas asumieron tener ese embarazo sin tener su pareja a su lado. Yo lo que sí quisiera decir es que las relaciones sexuales no tienen nada que ver con el embarazo. Una persona puede tener sus relaciones aunque esté embarazada sin ningún problema, excepto que su médico por alguna situación se lo prohíba. Claro. Sí. Sí. Carmen, yo soy mamá soltera y mi embarazo para mí fue muy bonito porque yo lo esperaba con mucha ilusión. Y si te hace falta que alguien te contenga, ¿no? Pero para mí el embarazo fue muy, muy bonito. Entonces, digamos que esa parte a mí me llenaba. Muy Claro. bonito cuando es deseado, cuando es anhelado. Es que depende de las circunstancias Sí, también, pues, depende de las claro. circunstancias que estés viviendo para ver cómo te sientes. Porque también puede haber madres solteras que tienen la compañía de los papás, de las amigas, de los hermanos, y dicen, no me hace falta el papá de mi hijo, yo sola puedo salir adelante. Pero Y también para algunas mujeres, o sea, lo físico es muy importante también de qué tan bonito vaya a ser. Voy a poner un ejemplo. Mi esposo y yo, cuando nos embarazamos por primera vez, fue muy bonito el embarazo en cuanto a que no hubo complicaciones, sí algunos antojos y todo, pero pues era como parte de lo padre. Pero para nuestro segundo embarazo, la verdad es que ella pasó con náusea y vómito Ay, pobre. de la primera semana al último día. Ay, pobre. Y eso es bastante más molesto. Entonces, claro. yo podría entender que en la ideología el embarazo es muy bonito, pues sí, pero así la verdad es que es complicado y ya no llega a ser. Sí, como dicen, cada para quien nada habla como bonito. le va en la feria, ¿no? Así Hay es. embarazos O la que se expectativa disfrutan de o el principio a acuerdo en la fin y pareja otros al no. que se haya llegado. Algunos dirán, era muy deseado en un principio y las complicaciones como se han dado, porque también hay parejas que no solamente por infidelidad, sino por problemas de dinero, durante el embarazo llegan a romper la Mira, relación. ya que estamos hablando de esto, de los problemas que se pueden suscitar y del papel que juega el padre también con el nacimiento de un hijo, vamos a ver el siguiente testimonio porque ahí hay muchas situaciones en las cuales pues ella no convive con el hijo y él cómo se siente, aquí lo tenemos anónimamente. Empezamos a hacer amistad y de repente se quedó a vivir conmigo. Nos llevábamos bien. Yo vivía solo y ella joven. Pues invitábamos amigos, amigas. Hacíamos reuniones los fines de semana. Y a veces ya era casi cada tercer día. Deseábamos tener un bebé y llegó el momento en el que estaba embarazada y cambió un poco la vida. Todo iba bien, ella era una chica muy limpia, muy ordenada. Fue el proceso del embarazo y todo bien. Como al mes y medio de que se alivió, empezaron las amigas a irla a visitar a la casa. Y de ahí empezó con que, porque me embaracé, yo era muy joven y no era el momento. Y empezó a distanciarse de tanto de la niña como de mí. Y llegó el momento en el que ya no llegaba a la casa porque se iba con las amigas a tomar. Yo tomé la decisión de irme a Estados Unidos y de llevármela para que juntos pudiéramos hacer algo a un futuro, ¿no? Estuvimos como 8 meses allá juntos. Llega un momento en el que ella me empieza a decir que ya estaba harta de estar allá, que quería estar con nuestra hija, según ella, que ya la extrañaba mucho, que extrañaba a su familia. Se regresa a Estados Unidos, se regresa el 2 de diciembre. El próximo 5 de marzo me entero que ella estaba con otra persona. Pero desde que se regresó a lo mismo. Regresó a andar en la fiesta, a andar divirtiéndose con las amigas. Y mi hija, que según tanto ella quería regresarse por ella, la dejó ahí con sus papás. Me regreso para estar con mi hija. Me da a mi hija, sí, me la da. Y después de 9 meses me la quiere pelear. Me mete demanda en el DIF y todo eso y pues le gané. Le gané y ahora en la actualidad tengo la guardia, custodia y la patria potestad de mi bebé. Realmente a ella ya no le interesó la relación porque prefirió andar divirtiéndose.
Muchísimas gracias a este chico por compartirnos esta historia. Él, pues sí le ha afectado esta parte donde ve que ella no se hace responsable del hijo. Él trata como de unirlos, decir, vamos a otro lado a buscar oportunidades de empleo para darles una mejor calidad de vida. Y ella dice que, bueno, él dice más bien que ella lo único que quiere es estar en la fiesta. Y después de mucho tiempo decir, tú te quedas con la niña, entonces ahora sí te la quiero quitar. Esto también es común en estas relaciones de pareja donde se están peleando a los hijos. Y también aquí, ¿qué tan importante es la crianza de la madre? Porque también hay muy buenos padres. Claro, Bueno, definitivamente. Aquí hay un tema que es importante mencionar, que es la identificación con el bebé. No todos los papás ni las mamás pueden identificarse con sus bebés. Hay mamás y papás que no ven como suyo o como bueno, con buenos ojos, el embarazo y tampoco el bebé. Y entonces no pueden tomar a ese bebé. Es como si ese bebé no tuviera mamá o no tuviera papá a nivel emocional. Y entonces no puede existir esta conexión como lo que acabamos de ver en el caso, ¿sí? Pero aquí hubo un papá muy presente que dijo, pues es mi hija, yo la tomo. Y si tú quieres seguir con tu vida, adelante, ¿no? Quién sabe qué haya pasado con esa mamá, ¿no? Porque pueden haber como muchas vueltas y cosas, y la mamá quiere regresar por ese bebé, ¿no? Pero y la identificación, ¿y qué pasó? ¿No? Y muchas veces se tiene esta idea de que un hijo va a unir a la pareja. Bueno, Eso no, hay quien se embaraza precisamente que para unir o para que el ex marido o el exnovio regrese con ella y piensan que todo va a ser amor y felicidad y a veces puede ser contraproducente. Bueno, primero, regresando al tema, una vez más queda demostrado que el instinto maternal no existe. ¿No? Porque de repente con esa idea, no es que las mujeres tienen un instinto maternal y van a cuidar a sus hijos y van a dar la vida por ellos, y bueno, ya este es un ejemplo de muchos otros de que no existe. Y sí, muchas veces se piensa que cuando tenemos problemas en la pareja, el hijo va a venir a unir. De hecho, yo apenas estaba leyendo una página católica en el que eso decía, cuando tengan problemas el hijo va a venir a unir a la pareja. O sea, desde ahí, digo, no es nada en contra de la Iglesia Católica, nada más de su pensamiento, pero que nos dicen todo el tiempo cómo debemos de ser o cómo debemos de hacer las cosas, y nos vamos creando esas ideas cuando, por la verdad, si ya tenemos problemas desde antes, si no sabemos comunicarnos, si no sabemos llegar a acuerdos, si no sabemos negociar, lo mismito va a pasar, pero ahora potencializado, porque va a estar la presencia de otro ser que depende 100% de nosotros. Pero ese es el punto principal, la comunicación previa. Sí. Lo que decíamos de los síntomas, hay muchas mujeres que nosotros vemos en la experiencia clínica, mujeres cuando planean un embarazo, cuando lo desean, los síntomas no desaparecen. Ellas no sienten cansancio, no sienten náusea, no sienten asco, no sienten vómitos, pero las mujeres cuando dicen, es que yo me embaracé, sí quiero el embarazo, pero no estaba planeado, vino y mis planes eran otros. Ahí es cuando todos los síntomas se van a manifestar de una forma más agresiva, o más cuando hay problema de pareja. La forma de interpretar de esa mujer es, me siento pésima, me siento mal. Nos está diciendo que tiene problemas con su esposo, pero uno no es nadie para discernir qué problemas tienen en ese momento. Claro. Lo que pasa es que yo creo que todo está en esta capacidad de enamoramiento, que incluye, en primer lugar, capacidad de quererte a ti, capacidad de querer a tu pareja. En este sentido, no nada más de que este amor que nos sirve, sino esta actitud propositiva que te lleva a tratar de hacer las cosas, y si eres o no capaz de enamorarte de tu bebé. Porque si eres capaz de enamorarte de tu bebé, puedes realmente vivirlo gozosamente. El embarazo debe ser igual de divertido que cualquier otra parte de la vida, excepto cuando tienes estos problemas como náuseas y eso, sí, pero ahora ya muchas de esas se controlan, ¿verdad? Así es. Entonces, en realidad hay que tratar de que sea algo gozoso, algo lindo, porque se pasa muy rápido. Igual que el bebé, se pasa muy rápido. Pero claro, si estás esperando que tu galán aprenda a enamorarse de ti cuando tengas un bebé, si no se enamoró de ti, tampoco del bebé. Y esto puede llevar a la separación de la pareja. Por supuesto, a la separación, y unas separaciones muy dolorosas, además. No de la mejor manera. Sí. Además también que cuando nace el bebé, los primeros meses son muy duros. Los bebés no duermen, tú no duermes, todos los horarios quedan alterados, y realmente, aunque tú tengas toda la actitud, como mamá, como papá,
estás exhausto. A veces el cuerpo no te responde. Sí. Ya no puedes Te más. quieres parar y no te responde. Sí, Digo, te así salen es. fuerzas no sé de dónde, pero... Está llorando el bebé y tú dices, por favor. 5 minutitos más. sí. Oscar Virués. Bueno, hay varios comentarios. Nos dice Jules Lowe, mi esposo no es normal, él nunca sintió miedo a la relación sexual durante el embarazo. Al contrario. No, de hecho hay parejas en que Aumenta, sí, el deseo sí. sexual durante el embarazo. Sí, esto puede ser en él, puede ser en ella, puede ser diferente, Claro. puede ser en los dos. Y no es anormal o normal, en realidad no hay una medida, para cada quien funciona diferente. Y agrega, para las mujeres es súper importante el acompañamiento de nuestra pareja durante el embarazo, disfrutar esta etapa juntos. Ahora, el mayor miedo en esta etapa es la economía y es inevitable pensar en ella. Saraí Jiménez, mi ex esposo dejó de verme como mujer desde que nació mi hija y fue la razón por la que terminamos separados o en divorcio. Cielo feliz. Siempre tuvimos miedo de tener un segundo hijo por no saber medir el amor por uno y por otro. Por eso no hubo otro hijo. Bueno, hay más, pero también una pausa. Regresamos. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Bueno, les leía en el bloque anterior el comentario de Cielo Feliz que decía, siempre tuvimos miedo de tener un segundo hijo por no saber medir el amor por uno y por otro. Por eso es que no hubo otro hijo. Hoy me arrepiento porque mi hijo me comenta que le hace falta un hermano o una hermana. Él ya tiene 13 años y yo 43. Bueno, son decisiones que va tomando o de forma individual, bueno, se toman de forma individual y en pareja, porque también hay proyectos distintos, el individual, en pareja y familia. Por otro lado, nos dice Miquel Ángel o Michael Ángel, no hagas diferencia, bueno, se refería a otro comentario. Marta Silva, buenísimo el programa y me está gustando mucho. Gracias. Edgar nos dice, la problemática en el embarazo está muy ligada a dos factores, la ignorancia y la falta de inteligencia emocional. Francisco Javier, con mi primer hijo yo fui quien lo atendió hasta los 9 meses, ya que a mi pareja le daba mucho miedo. Para esto del instinto maternal que decían, es que en realidad es más bien una construcción social y no, las mujeres no lo saben por ende o por ser mujeres cómo cuidar a un hijo, por supuesto que no, tampoco los hombres, pero entre los dos vamos viendo ahí qué es lo que se puede hacer. Gloria Román Villarreal, primero están los hijos y después el esposo, todo tiene su tiempo y lugar, para mí es importante que se le den todos los cuidados al bebé porque es nuestra responsabilidad y así lo decidimos como pareja. Héctor, cuando viene el primer hijo, el esposo pasa a segundo plano y la mamá se enfoca únicamente en el hijo y hasta rechaza al esposo. Yolanda Brito, quiero comentar que es verdad que los padres aprenden a ser padres en el momento en que nace el bebé, pero los hijos también aprenden a ser hijos desde el momento en el que nacen. La educación no debería estar peleada con el progreso del mundo. Ileana Lisset, tengo 2 hijos de mi primer matrimonio. Actualmente llevo 8 años de relación con mi pareja y vamos a tener a nuestro primer bebé. Estoy completamente consciente de todo lo que conlleva la llegada a nuestro hijo, pero el nervioso, pues ahora es él, pues sí. Casillas Almiux, en esta etapa es muy difícil y frustrante. Afortunadamente mi esposo fue muy comprensivo y me ayudaba en todo lo que más podía. Esto lo pasamos casi todos solos, por una parte estuvo muy bien. Saludos desde Morelos, saludos igualmente. Rosa Anarit Gutiérrez, podrás escuchar todos los consejos del mundo, pero tu mejor consejera es la intuición. ¿Y qué tan poco caso se le hace a la intuición? Sobre todo en la llegada del primer bebé. Rebeca Arroyo, yo tengo 4 años de vivir en pareja. ¿Cómo sé cuándo es momento de tener hijos? Pues la comunicación es importante allí. Mónica Contreras Aguilar, yo tendré 2 bebés a la vez. Hablen de ese tema. Mi esposo y yo somos primerizos. Pues muchas felicidades y mucho éxito. Caótica Caos Hernández, alguna vez leí que existe la despedida de solteros, que implica dejar la soltería para asumir el compromiso de una relación y estar con una pareja. Pero nadie nos dice que en el embarazo es la despedida de la pareja. Para convertirse en padres implica crecer, madurar y tener la inteligencia emocional para gestionar esta nueva etapa
Y no quiere decir que se acabe la pareja, pero sí que cambien las prioridades y necesitamos dejar de lado el egoísmo. Y hablando de estos distintos testimonios, cómo lo viven las parejas, tenemos a continuación un testimonio que nos habla del sexo, o más bien, cuando no hay sexo durante el embarazo. Vamos a verlo. Planeamos el primer bebé a poco tiempo de la relación. El primer bebé estuvo bien. El segundo estaba planeado para este año, pero se adelantó. Y bueno, ahí fue donde la situación cambió un poco. Yo me hacía la pregunta, ¿por qué es diferente el primero al segundo? A lo mejor lo resolví cuando me dijeron que era niña. Dije, bueno, a lo mejor por eso las hormonas son diferentes que el niño. A lo mejor por eso es que mi libido no estaba arriba. Yo lo notaba él como si nada. Pues no le daba importancia a otras cosas más que a la sexualidad. Más que al sexo le daba importancia. Entonces, eso me molestaba a mí. Y sí, yo lo rechazaba por lo mismo. Claro, en un principio lo tomó muy relajado. Dice, bueno, pues ya se enojó, no quiere que la toque. Me doy la vuelta y ya, no pasa nada. Pero fue constante y sí me decía, bueno, ¿qué te pasa? ¿Ya no quieres estar conmigo? De hecho, sí llegó a decirme, ¿tienes otra persona? O sea, en el embarazo, ¿no? Si tienes a otra persona, y pues no, yo le dije no. Simplemente lo veía como si fuera un hermano. Pero si me tocaba, decía, no. No tengo ganas, estoy cansada, esto, el otro, lo que sea. Cualquier pretexto le ponía. O si simplemente le decías que nada más te importa eso. Entonces ya era motivo para discutir. No hemos retomado obviamente la sexualidad porque llevo unos 12 días aproximadamente. Pero ya al menos ya dejo que me abrace, porque ni siquiera dejaba que me abrazara. Porque si no ya pensaba, ya vas a bajar la mano, ya vas a querer esto, el otro, etc. Muchísimas gracias a este testimonio anónimo que nos comparte cómo vivió el embarazo sin sexualidad. Ella no soportaba que la tocaran, no quería que tuvieran más intimidad. Y esto, como ya lo decíamos, pasa en muchísimas parejas por varias circunstancias. Ahorita el doctor ya nos decía también que esta parte hormonal y física trae muchos cambios y eso provoca precisamente que te alejes un poco de la pareja. En tu caso, mira, Delia, ¿así fue? Sí, por cuestiones médicas. Pero esto fue por cuestiones médicas, así es. no porque tú lo rechazaras. No, por cuestiones médicas. Mi embarazo fue de alto riesgo. Y bueno, pues cada vez sangraba, ¿no? Constantemente, y el médico, una de las recomendaciones que nos dio fue pues tratar de no tener relaciones vaginales. ¿No? ¿Y cómo fue este proceso del acompañamiento de la pareja? ¿Cómo viviste el embarazo? ¿Él siempre estuvo contigo o había momentos en que tú sentías que él se alejaba? Y ya cuando nació el bebé, ¿qué sucedió? Él siempre ha estado conmigo. Fue un bebé que nosotros planeamos con mucho tiempo de anticipación. Generalmente estuve, creo que tomando tratamiento durante un año y pues ya lo esperábamos. Y cuando mi hijo nace, pues los dos estábamos con mucho miedo porque pues es el primer bebé y pues él siempre me ha estado apoyando, ¿no? Hasta la fecha. ¿Si en ningún momento te sentiste sola o sentías que él se sentía como relegado? Creo que sí, hubo momentos. ¿Te lo expresaba? Sí, me decía, oye, pues este bebé nos quita todo nuestro tiempo, ¿no? ¿Y qué hacías tú? La verdad es que sobre todo el primer año fue caótico, fue muy complicado. Había momentos en que nos turnábamos para cuidarlo. Regularmente él le tocaba en las noches, a mí en las tardes, ¿no? En las mañanas yo trabajaba. Y pues nos teníamos que poner de acuerdo de alguna u otra forma. Sin embargo, sí había conflictos, ¿no? ¿Cuáles eran los conflictos que se presentaban? La cuestión del dinero, lo económico, la parte de que yo me sentía muy enojada. ¿Por qué estabas enojada? Me sentía muy cansada, muy cansada, sentía que no tenía tiempo ni para cortarme siquiera las uñas de los pies, ¿no? Era totalmente estar encima del bebé. Mi hijo tuvo apneas, nació muy chiquitito, tenía creo que 32 semanas, y era estar todo el tiempo así viendo lo que no se fuera a ahogar o dejar de respirar.
y la verdad que dormía todo el tiempo con el bebé aquí encima, ¿no? Entonces era muy absorbente. ¿Y después de cuánto tiempo ustedes como pareja se acercaron más? Fue un proceso, yo creo que fue poco a poquito. No te puedo decir al año o 2 años, sino que esto se fue dando nuevamente poco a poco, ¿no? Porque al principio, ahorita como escuchaba el testimonio, me costaba mucho que me tocara. Yo sentía hasta las manos del ginecólogo, ¿no? Ajá. Entonces fue complicado. Sensible. Sí, muy sensible. Fue poco a poquito. Con el paso del tiempo nuevamente pues nos fuimos acercando. Gracias por compartirlo con nosotros. Y Marcela, pues ahora sí me toca que me platiques tu historia. ¿Tienes 2 hijos? Así es, tengo 2 hijos. ¿Cómo fue la llegada del primero? ¿De qué edad? Bueno, antes, ¿qué edad? De la primera de 6 años. Ajá. Y el segundo es de 4. De 4. Así es. ¿Y cómo fue la llegada del primer hijo? Mira, para mí la llegada de mi primera hija fue completamente normal, no tuve ningún problema en el embarazo, fue así como que un castillo de cristal bonito, todo de color de rosa, no tenía miedo absolutamente de nada de lo que podría ocurrir, hasta que llegó. Primero, el primer miedo que tuve fue que me dice la ginecóloga, pues el día de hoy van a nacer porque su hija viene enredada en el cordón umbilical, por lo tanto, hoy nace. Entonces, por conocimiento, yo no sé qué es mejor, si tener todo el conocimiento del mundo o no tener absolutamente nada, porque pues, la ignorancia te hace no tener temor absolutamente de nada. Por lo tanto, pues sí, me asusté, me alarmé, ese día nació muy saludable, y entonces hasta ese momento entendí, caray, pues ya soy mamá. Y ya me cayó el 20. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues en realidad yo tuve mucho apoyo de mi esposo, pero mucho apoyo de mi esposo. Yo creo que es un hombre sui generis, siempre lo he dicho, porque desde el primer momento en que estuvo fue así como que, a ver, por favor, yo me voy a hacer cargo de lavar, planchar, barrer, sin trapear. Sin que tú se lo pidieras. Sin que yo se lo pidiera, iniciativa. Exactamente. Ajá. Tú nada más dedícate a alimentar a la bebé, porque obviamente teníamos muy contemplado que teníamos que darle lactancia materna, puesto que esta parte es muy importante porque agarra todas las defensas, el bebé es un bebé más saludable, exactamente, el vínculo emocional, exacto. Entonces, no, pues para mí fue maravilla porque en realidad yo nada más me levantaba para darle de comer y ya. ¿Y como pareja? Como pareja. ¿La sexualidad en algún momento la cancelaron, se alejaron un poco, lo dejaron para mañana, para después? Fíjate pasaron que los meses, ¿no? ¿Qué sucedió? Durante el embarazo, no, yo perdí totalmente la libido, o sea, y para él fue algo, no te preocupes, yo sé que esto fue muy comprensivo, fue demasiado comprensivo y hasta asusta ese tipo de cosas. Pero, y ya después, obviamente, pues ya después de, ¿qué será? Unos 4, yo tuve cesárea, entonces sí me tuve que esperar un ratito. Y ya como que la libido en eso, volvió de nuevo. Y pues no, nos tardamos como 2 años. 2 años. 2 años. De hecho, yo me tardé como 6 años después de casarme porque, ya sabes, ¿no? Primero hay que conocer a la pareja, cómo trabajamos juntos, en equipo. Y la verdad es que así te prepares o pienses en que vas a tener un plan de vida para cuando llegue ese bebé, la verdad es que no, o sea, no importa si te tardas poquito, mucho o nada, en realidad nunca estás preparado para ser padre. ¿Por qué? Porque después entiendes cuáles son los verdaderos problemas. Exacto. Entonces, la parte más difícil para mí fue cuando regreso a trabajar, porque tengo que estar todo el día en la escuela, exacto. Tengo que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, volver a las 5 de la tarde e irme de la escuela a las 8 de la noche. Entonces, para mí, dejar por primera vez a mi bebé en la guardería es un momento difícil porque dices, empiezan esos problemas de culpabilidad de la mujer porque trabajas. Claro, y en este caso tú has tenido el apoyo de tu pareja que te apoya para que tú regreses al campo laboral, pero también hay parejas que le dicen, ¿sabes qué? Para que ya te quedes a cuidar al hijo, tienes que salirte de trabajar, si no, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahí es otro de los conflictos que se suman a la pareja. Así es, pero debería de ser una opción. Claro. Sí. ¿No? Cuando yo tuve a mi hija, yo de 1000 amores hubiera dejado de trabajar por estar con ella, pero cada mujer lo vive absolutamente diferente, ¿no? Y hay mujeres que no tenemos la opción de dejar de trabajar. Así es. Fíjate, en ese sentido hay un comentario de Lucía que dice, Oscar, quiero su opinión, por favor. ¿Cómo es que ven a una madre que deja a sus hijos
por perseguir sus sueños? Es la necesidad de cada quien. Si la mamá tiene la necesidad de laborar, de trabajar porque necesita más ingresos, es muy respetable. Lo ideal, y a veces puede sonar muy machista que yo lo diga, pues es que la mujer debe de atender a su hijo. Yo sé que ese hijo va a ser mejor creado, mejor educado, cuando está la mamá presente todo el tiempo con él. Pero si por alguna situación no se puede, bueno, ni modo, tiene que trabajar. Pero ese es un acuerdo también de pareja. El hecho de que el hombre le diga a su mujer, oye, si quieres quédate en casa, dedícate a tus hijos, es muy respetable también, y yo siento que es lo más natural, lo mejor. Claro. Ya hemos escuchado esta opinión en otras ocasiones. Hay que hacer la diferencia, desde luego cada quien tendrá su punto de vista. Hay papás que se dedican al cuidado y la atención de los hijos y la crianza y lo han hecho muy bien. Hay mamás igual. Pero ¿por qué es más recomendable que una mujer sea la que esté a cargo? Es decir, ¿hay aquí una relación entre lo hormonal o tiene que ver que estuvo dentro de ella? En fin. No hace ninguna diferencia. A ver, Perdón, yo creo, en lo particular, no por ser machista, yo siento que la mujer está más adaptada y más capacitada para atender un hijo que un padre. Y eso lo vemos en proporción. Los padres, cuando se dedican en su casa es porque la mamá tiene un superpuesto, un puesto muy importante, es muy difícil que deje ese trabajo por situación económica y no le queda otra opción más que el papá dedicarse a sus hijos. Pero siento que pero por papás género también muy capacitados para atender a los hijos. puede ser, pero en proporción, en estadística, yo siento que es más la mujer. Quizás suene machista, pero es más la mujer. Sí, en estadística sí, porque estamos en un país machista en donde esa debe de ser una regla. Sin embargo, hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, porque si no, entonces las cuestiones de género y eso, pues eso sería cosas que para que le entramos. Carmen, hombres ese y sería mujeres otro tema. tenemos la misma Pero capacidad. es otro tema. La lactancia. Duele un poco que digan, solo si tiene que trabajar la mamá se le da permiso de trabajar. Un momentito, ¿no? O sea, ¿por qué el señor puede trabajar porque quiere y la señora solo si tiene necesidad? Claro. Sí, yo sí creo, y definitivamente, el vínculo madre-bebé es un vínculo muy importante y los primeros meses son cruciales para el desarrollo, eso es innegable. Si no puedes estar con el bebé y alguien te va a ayudar, pues trata de que sea alguien que lo cuide igual que tú la mayor parte del tiempo. Si puedes darle a tu bebé un tiempo de exclusividad para formar ese vínculo, sí hace una diferencia en el desarrollo. Posteriormente de este tiempo que, bueno, yo digo que mínimo 2 años, hay gente que dice 1 año, hay gente que dice 6 meses, pero vamos, que sea una entrega de veras consciente de que es una inversión en la felicidad de ambos. Después dedícate a tu trabajo y que se ayudan. Los dos lo pueden cuidar, los dos pueden cambiar pañales, los dos pueden llevarlo a la escuela, los dos pueden dar mamila. Pero sí. Y en los tiempos que estamos viviendo se necesita de esta compañía de llegar a acuerdos y decir, a ver, los dos somos responsables de nuestro hijo, entonces, ¿qué parte te toca a ti y qué parte me toca a mí? Claro, y no te están haciendo el favor de darte chance de ir a trabajar, no inventen. No es así. O sea, ya hoy en día no es así. No es así. O sea, pero sí también las mujeres tenemos que admitir que sí, por algo la naturaleza nos hace traerlo adentro durante la gestación y sí necesitamos ese vínculo con ellos, cuando menos un pequeño tiempo. O sea, separar al bebé del ambiente totalmente donde se gestó, cuando hay que hacerlo se hace y uno trata de arreglarlo lo mejor posible. Pero sí pueden darse un pequeño tiempo con el bebé, unos meses, 6 meses, 1 año con él, sería lindo. Pero pues depende del sueño de cada quien. Ahora, tener una mamá enojada sería terrible. Claro. Es peor que no tenerla. Así es. Yo quisiera remarcar que más que una mamá o un papá, un cuidador. Vamos a una pausa y después me lo dices, Okay. Anabel. Ya volvemos rapidísimo, no se vayan. El amor, si bien es cierto, es un sentimiento, solo es eso, es un sentimiento que nos va a ayudar a hacer determinadas cosas, del cuidado, de la economía, de quién se para por el bebé, de quién tiene que salir a trabajar. Eso nada tiene que ver con el amor. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para ver a quién le toca hacer qué? Y el amor no es suficiente para estas cuestiones. En la primera parte de la consolidación con la pareja, allí se da la primera crisis. Se tienen que desprender de valores, de creencias, de la familia extensa para poder consolidarse. Esta primera consolidación como pareja es lo que les va a permitir sortear la otra etapa, que es cuando vienen los hijos. Y cuando viene el hijo,
Si no tenemos esta primera consolidación bien hecha, normalmente, cuando viene el hijo, normalmente terminan en divorcios. Es la primera vez que la pareja, el hombre siente que no es el más importante en la vida de la mujer. La mujer también se siente desplazada, claro, ¿no? Porque el hombre llega y a quien primero va a saludar es al bebé. La presencia del bebé viene a cambiar toda la estructura familiar o toda la estructura de pareja y viene a poner nuevas reglas. La mujer cuando se embaraza se siente cansada, se siente que todo le molesta, se siente que su estado de ánimo cambia, simplemente siente que sus senos se hacen más grandes, dolorosos, se inflaman. Son muchos cambios que vienen con el embarazo. El amor debe de ser muy importante en la pareja, porque una pareja desde que se casó era el amor de uno con otro. Debe de ser una decisión compartida. Cuando la mujer se embaraza es porque ya se platicó y se decidió tener un embarazo. Hay que documentarnos, hay que ver qué cambios tiene una mujer embarazada para nosotros poder comprender. Claro. Empezamos a tener problemas cuando yo ya estaba embarazada, pero antes de eso nos llevábamos muy bien, salíamos, yo estaba trabajando y él también, entonces nos mudamos para acá porque vivíamos en otra parte, en el Estado de México, y ya nos mudamos juntos y la relación era muy bonita. Sentí que los primeros días era normal que yo me sintiera triste o llorara, o porque pues es algo nuevo y algo que a veces crees que me sentía juzgada, porque de pronto creo que la sociedad todavía no está muy acostumbrada a que uno como mamá primeriza diga, es que no quiero estar cerca de mi bebé ahorita, o necesito tiempo, o no, yo no quería esto, ¿no? Y a veces uno como mujer se siente muy juzgada por la gente, porque dicen, es que ¿cómo dices eso? O sea, el ser mamá es lo mejor que te pudo haber pasado, y no es cierto. O sea, los primeros meses son muy difíciles, lloraba por todo, ya no me arreglaba, la casa era un desastre, y yo pedía como, necesito a alguien que me ayude con la niña y con la casa. Y decían, es que ¿para qué? Si tú estás ahí, la casa es chiquita, puedes hacerlo sola, ¿no? Pero es que en realidad no es algo que puedas controlar, o sea, no es algo que nada más, ya me voy a levantar y todo es bonito y felicidad, no es cierto, o sea, necesitas ayuda. Y fue en ese momento cuando ya llevaba como bastante tiempo, ya llevaba como 6 meses o 7 meses así llorando por todo, y yo dije, no, es que esto no es normal. Fue cuando dije, no, esto no es solamente una depresión, creo que sí está... se pasa, ¿no? Esto ya es una depresión postparto. Y sí, el ginecólogo me lo confirmó que era una depresión postparto. Mi esposo trató de ayudarme, no como yo hubiera esperado, yo tenía como otra expectativa de eso, pero el problema fue que en lugar de hablar las cosas o de yo decirle cómo me sentía, nada más lloraba o nada más me tiraba a la cama y él se desesperaba. Me decía, es que antes pasábamos tiempo juntos y ahora ya nada más estás con ella, ahora yo también tengo necesidades, y a la primera que ella llora vas y la atiendes, y pues no se vale, ¿no? Y sí, eso me lo llega a decir, que ya, o sea, yo ya pasé a segundo plano, ya ni me hablas, ya ni me escuchas, ya no, o sea, ya llego y ni siquiera cómo te fue, o sea, ya todo el tiempo estás con ella. Pero yo lo tomaba como, ay, es que no te das cuenta, es una bebé y ella no se puede levantar y hacerse de comer como tú lo haces, o ella no puede levantarse y decirte, estoy incómoda, ¿no? Y ese era mi pensar, y decir, es que está ella, o sea, es una bebita, no la puedo dejar sola. Sí, fue un error grande dejarlo de lado, sobre todo para él. Y en todos los aspectos, o sea, él así quedó relegado. Sí, se deprimió también. Yo creo que también para él fue una depresión, y no la externó como yo, pero creo que sí fue muy difícil. Gracias a nuestro testimonio, de verdad que muchas mujeres pensamos que después de tener a nuestro hijo no nos va a dar depresión posparto. Ahorita tú nos dirás, Daniel, de qué se trata la depresión posparto, cómo se presenta, porque hay depresiones que a lo mejor duran poco tiempo, a lo mejor un mes, mes y medio, y hay unas que se pueden alargar 3 meses o hasta más, y de qué depende que se alarguen. Ahorita nos dices, nada más quiero terminar tu idea, Anabel, antes de la pausa, y ahorita vamos con la depresión posparto. Claro que sí, Carmen. Estábamos mencionando y se estaba armando aquí el debate de si mamá y de si papá. Yo diría que el cuidador primario, sin importar quién sea, es importante que se haga un vínculo, como lo estabas mencionando. Lo más importante es el vínculo, que ese bebé tenga a alguien que realmente forme este apego de amor. Eso es lo que necesita el bebé, sin importar quién sea. Porque a veces los abuelos se encargan de los hijos. Abuelos, de los abuelas, nietos, sí, tías, tíos, un hermano, una hermana, no importa,
pero que se forme un buen vínculo. Entonces yo mencionaría, papá, mamá, no es una cuestión exclusiva. Cualquiera puede tomar este papel de ser un cuidador o una cuidadora primaria. Así es. A ver, Así es. Daniel, depresión posparto. Digamos que es muy común. Yo puedo decir que más del 90% de las mujeres tienen depresión posparto. Y esto es muy frecuente porque a veces son problemas que ya la pareja los tenía desde antes de que naciera el bebé. Y cuando nace el bebé, todo eso se va a reflejar ahí. Lo vemos mucho en los hospitales nosotros particulares. La mamá cuando tiene su bebé es un show. Es la mejor habitación, flores, dulces, todos los familiares en lo social van a visitarlos. Y la primera pregunta, ¿y cómo está el bebé? Es muy difícil que le pregunten a la mamá, oye, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo te sientes? Entonces, después de un parto, después de una cesárea, es traumático para la mujer. Cuando están en el hospital todo es bonito, flores, todo es agradable. Atención, amor, todo. El bebé llega comidito a visita con la mamá, bañadito, todo lo hacen las enfermeras. Pero ya cuando la mamá sale a su casa a ver lo que es la realidad y que llora toda la noche y que los bebés a veces lloran porque quieren, simplemente los bebés lloran aunque no tengan hambre, aunque no necesiten pañal, los bebés lloran de por sí. Entonces hay que decirles a la mamá, tú tienes que identificar el llorido de tu bebé de acuerdo a las necesidades de él. Sí, lo vas conociendo. Pero esa depresión que les da en casa sí es terrible. Yo puedo decir que 9 de 10 pacientes que yo tengo, a 9 les da depresión posparto. Y muchas veces lo que hacemos nosotros, como somos el primer contacto, es decirles, bueno, tú le das pecho a tu bebé, tienes 3 o 4 horas para volverle a dar otra vez. ¿Por qué no te vas al súper? ¿Por qué no te vas a visitar una amiga al lado de tu casa? No pasa nada si tú te sales 2 horas. Porque no te dan ganas, Daniel. Uno no dan ganas, serio? pero es la mejor terapia, Carmen. Es la mejor terapia que puede tener esa mujer. Tiene que buscar una terapia fuera de casa para que te sientas mejor. Otra, ¿por qué no se apoyan con su mamá dejándosela un día en la tarde para que se vayan al cine como pareja? O sea, eso pasa después de unos meses, ¿eh? Sí. Pero a ¿cómo dormir. controlas lo hormonal? ¿Cómo sí. lo controlas? Porque tú hablabas como de estos conflictos que se van generando en la pareja. Así es. Pero ¿cómo controlas eso? Lo hormonal no se quita, lo hormonal Exacto, sigue, es un proceso que sigue. Pero no puedes controlarlo porque te sientes tan mal. Digo, a mí me pasó que después de que nació, un día sentí tanta desesperación, yo no sabía de qué se trataba. Tenía a mi niña cargada en los brazos y mi reacción fue, dije, tengo que pensar fríamente, pero ¿cómo le hago para pensar fríamente? La dejé en la cuna, me salí al balcón a que me diera el aire y de repente me metí porque me dio como vértigo. Yo dije, me voy a aventar. De verdad, o sea, ese grado que no sabes por qué sucede ese tipo de pensamientos, esas emociones. Y fíjate, hablas de grados, yo creo que eso es muy importante también diferenciar. Una depresión, yo no sé qué tan sencillo sea. Hay grados, como tú dices. Diagnosticar para una persona, hombres y mujeres. Ahora, después del embarazo, ¿cómo puedo certeramente decir estoy viviendo depresión posparto? Y cómo que tu debería pareja lo entienda. Exacto, que tu pareja lo entienda, los que te rodean, familiares, compañeros de trabajo, ¿no? Y cómo tratarlo, a qué especialista recurrir, porque es algo que tiene que, o sea, es tan discapacitante que se tiene pensado que para el 2030 será una de las principales enfermedades que no permitan la asistencia al trabajo, justamente. Digamos la depresión en general. Sí, pero aquí la depresión posparto, el primer contacto es el médico debemos de ayudar. Y lo que estoy diciendo, eso de decir, váyanse al cine, váyanse al súper, la mujer debe de poner de su parte. O sea, no toda la vida va a ser bebé y bebé y bebé. Ella tiene que poner de su parte. ¿Y cómo también. tratarlo con la pareja? ¿Cómo le hacemos para tratar ese tema con la pareja y nos entienda? Y nos acompañe en este proceso, y que porque le puedas no explicar que no tienes ganas de nada, que te sientes fatal, que estás triste, cuando se supone que debieras estar gozosa porque estás con el bebé, ¿no? Y realmente bueno, porque viene de adentro. Se supone que exacto. Todas esas expectativas del resto, del deber ser, claro. Del deber ser, ¿quién dice que así debe ser? Y nadie cada dice que cada así debe pareja ser. lo vive diferente, otra vez volvemos a lo mismo. Es que no querías tener a mi hijo. Es hablar con la pareja de qué necesidades tengo yo como mujer. A lo mejor nada más quiero que te sientes aquí, sepa que estás aquí, que no hables ni me hagas bromas. Claro. A mí que mi marido y yo bromeamos mucho, pero en esa etapa que yo estaba viviendo me hacía la broma de siempre y yo o sea, era un llanto, pero de verdad desconsolado, y él me decía, pero ¿por qué si siempre lo hemos hecho de esta manera? Es como nuestra dinámica de pareja. Le dije, en otro momento sí, pero en este no lo soporto. Claro, y entonces es eso, hablar, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? Y a lo mejor negociamos, a lo mejor llegamos a acuerdos, o a lo mejor no, y ese es el primer acuerdo, que no vamos a llegar a acuerdos, pero entonces de lo que sí podemos acordar, ¿qué nos podemos compartir? A lo mejor tú quieres ir al cine y yo no tengo ganas, no tengo fuerza,
no tengo ánimo, y entonces, pues a lo mejor tú lánzate al cine, a mí déjame aquí un momento, pero cuando regreses yo necesito que me apapaches, que te sientes aquí, que me cuentes un cuento, que me hagas piojito. Claro, o sea, a ver, vamos a ver cómo lo vive nuestro público. Tenemos un testimonio anónimo que también nos entiende perfectamente porque pasó por esta depresión posparto. ¿Cómo lo viviste? Pues en mi caso tuve un hijo prematuro de 6 meses. La verdad era un niño pues deseado, era el primer hijo y bueno, en mi caso pues yo soñaba con él, siempre soñé que era niño y pues yo estaba muy contenta, pero cuando tuve esta situación pues la verdad es que sí me puse muy mal porque pues yo sentía que él iba a morir, que no iba a poder recuperarse. Sobre todo porque pues un niño de esa edad, de esos meses, pues no lo logra generalmente. Cuando lo vi por primera vez fue un shock para mí, porque pues su peso era de 1,360 kilos, me dio mucho miedo, de hecho me daba miedo tocarlo porque sentía que era muy frágil y pues en mi caso fue cesárea, pero la verdad es que yo no sentía ningún tipo de dolor, no sé si era la angustia, pero yo caminaba y casi corría y no percibía dolor físico. Algunas ocasiones los médicos me llamaron la atención pues porque llegaba al hospital corriendo todas las mañanas y me decían pues que tenía que cuidarme, pero al pasar de los días yo me angustiaba más y me sentía mucho más triste. Recuerdo que nos daban en el hospital algunas sugerencias para darles masajes y yo no podía tocarlo, el que le daba los masajes era mi pareja, porque yo sentía que lo iba a lastimar. Claro. Y después empecé a sentirme peor. Recuerdo que una tarde ya en la casa, ya que me habían enseñado a extraer la leche manualmente de mi seno, pues estaba haciendo esta actividad y yo me percaté que tenía una bolita en mi seno y empecé a pensar que tenía cáncer. Obviamente después supe que esto me generó pues mucha angustia porque precisamente era el miedo como pues de enfrentar la situación que yo estaba viviendo. Me llegó el insomnio, para mí era pues muy tormentoso no poder dormir, pero después me empezaron a dar crisis de pánico, en las que yo pues gritaba mucho. A veces mi cuerpo terminaba pues retorcido por tanto miedo que sentía y finalmente pues el grupo donde yo estoy pues siento que fue lo que me ayudó muchísimo, ya que ellos siempre estuvieron dispuestos pues a escuchar todo lo que yo pensaba y lo que sentía. ¿Cuánto tiempo duró esto? Yo creo que como 2 meses. 2 meses. De hecho, la sugerencia médica fue tomar antidepresivos, los cuales pues sentía que sí me hacían efecto por unos segundos o minutos, hasta horas, pero después me sentía igual. ¿Es recomendable los antidepresivos en esta situación? No en todos los casos. Cuando son casos severos sí tenemos que dar antidepresivos y a veces los antidepresivos nos hacen que tengamos que suspender la lactancia. Exactamente. Eso sí. Sí, hay que suspender. Pues finalmente cuando me entregan en el hospital a mi hijo, pues realmente yo iba totalmente mal, pero el día que me lo entregan yo tuve mucho miedo de que llegara otra crisis de pánico, pero cuando me lo entregaron, esa noche todavía sentí que me iba a dar una crisis, pero pues yo le pedía mucho a Dios y trataba de seguir lo que en mi grupo me decían. ¿Estabas acompañada en ese momento? Sí, sí estaba acompañada. O sea, acompañada, me refiero a una pareja, tu esposo, tu novio. No, yo de hecho estaba en el grupo. En el grupo estaba con mi hijo.
Ahí tenemos un lugar en donde sí, pero hacemos tu pareja guardería. estuvo contigo en todo claro, momento. todo el tiempo me apoyó. Él también está en el movimiento y todo el tiempo me apoyó. Él me tuvo mucha paciencia, mucha tolerancia, y el día que me dieron a mi hijo, casualmente al otro día pues ya me sentí mejor y desde ese momento se quitaron los miedos. Gracias por compartirlo con nosotros. Oscar. Bueno, más llamadas y comentarios. Nos dice José Luis Galván Vera, de la Gustavo Amadero. El instinto materno es continuo, el de la concepción, el embarazo y el trabajo de parto. Esto generará lactancia. No lo han comentado y por favor, el ginecólogo sabe mucho de esto. Que lo comente para corroborar que sí es instinto materno. El hecho de, perdón Oscar, no entendí muy bien la pregunta. Y justo ya se actualizó la tableta y ya se borró la llamada. Pero relacionaba algo con la más lactancia. bien a lo biológico, ¿no? A lo hormonal, sí. Yo siento que sí es un instinto materno. La mayoría de mujeres están capacitadas y están adaptadas para dar lactancia. Hubo un tiempo por ahí en los 60, 70 que la leche se hizo industrializada y que decían es mucho mejor darle a los bebés la leche X, la leche industrializada, pero pues como dicen, sí, pues el becerro es ¿Y para de la qué vaca. depende de las mujeres que no pueden amamantar? Muchas veces de su trabajo que no pueden. Las mamás que dicen, es que se me fue la leche, yo no pude darle leche, no estoy capacitada, eso no es cierto. Todas las mujeres están capacitadas para dar lactancia. El problema aquí es cuando espacien, hacen espacios muy largos entre una lactancia y otra. Muy bien, pues vamos a continuar en Diálogos en Confianza hablando de la pareja y la llegada del primer hijo. Estamos esperando sus comentarios como siempre y regresamos rapidísimo, no se vayan. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, seguramente ustedes ya lo saben, pero si no lo saben o hay personas que están alrededor de ustedes y no lo saben, ya tenemos Diálogos fin de semana. Así es, los sábados y domingos a las 11 de la mañana, de 11 a 12, solamente con una duración de 1 hora, tenemos varios de los temas que tocamos aquí en Diálogos en Confianza en compañía de las conductoras y los conductores. Así que es una plática muy íntima donde pues cada una contamos incluso algunas anécdotas de nuestra vida personal. Este sábado el tema son los celos. Imagínense cómo se va a poner de interesante. ¿Qué personas viven constantemente con esta sensación? ¿Los celos en realidad son inventados o es que la intuición nos está diciendo que algo pasa verdaderamente en la relación de pareja? Bueno, pues descúbranlo. Y el domingo el tema será cuerpo y estereotipo. En la actualidad, ¿qué tantas exigencias socialmente hay hacia el cuerpo? En realidad, las tallas a las que se han llegado hoy son saludables para el cuerpo. ¿En verdad esto es recomendado por un médico para la salud o estamos ya exagerando muchas veces y solamente nos importa o lo que más nos está importando es lo que vemos y no cómo estamos por dentro, tanto en el sentido saludable como emocional? Bueno, pues de esos dos temas estaremos hablando tanto sábado y domingo, así que no se lo pierdan. De 11 a 12 de la mañana, Diálogos fin de semana. Vamos a ver a continuación el testimonio de Francisco y Jessica. Tuvimos una relación de noviazgo de un año y meses, y después nos fuimos a vivir juntos. Nuestro propósito fue no casarnos luego para conocernos, para ver si funcionaba la relación. Llegamos a tener algunas diferencias, pero bueno, lo hablábamos y se solucionaba. A veces uno como que decía, ay, pero ¿por qué? Y él, o igual yo creo que él decía, ay, pero ¿por qué? Pero pues ya, con tal de, a fin de cuentas, pues había amor. Cuando tenemos la noticia de que viene un bebé en camino, pues sí es alegría, es de que qué bueno y todo el mundo te felicita, pero sí hay cambios en la pareja porque se empieza a olvidar un poco como que ponernos atención como pareja. En mi caso, a mí me pasó, le quité un poco la importancia a los detalles y me enfoqué mucho en ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿No quieres ir al doctor? Si te pasa algo me hablas. Cuando yo vi que todo era ¿y cómo te sientes o cómo va el bebé? Pues dices, y yo, o sea, que ya no hay un chocolatito, la llamada, la flor, todo era enfocado ciertamente al bebé y la verdad, pues sientes a veces que ya no te quiere, o sea, que le importa más el bebé que tú. Lo platicábamos y como que poco a poco se fueron acomodando las cosas, acomodábamos tiempos.
o sea, sí está el bebé, pero pues también existo yo y también existes tú. Hubo un periodo donde sí se perdió el contacto sexual, o sea, no hubo contacto sexual por lo mismo. Una, porque el bebé venía y si lo lastimo, si pasa algo, o se me complica, ya no es lo mismo. Y cuando nace, pues por la atención al bebé. Vuelves a lo mismo, ya no le gustas, o sea, uno piensa que, pues no sé, que ahorita ya como todo el enfoque es el bebé, tú también en ese sentido no importas. Pues yo decía, no, mejor no le digo, mejor no me le acerco para que no se vaya a enojar o no lo vaya a hacer como que por compromiso, ¿no? Con paciencia se soluciona y pues sí, o sea, había días que sí te daban ganas y hay días que decías, espérame tantito, pero bueno, por ahí. Cuando el bebé nació, hizo la unión otra vez, la unión que se había perdido. Igualmente, a lo mejor por la emoción de que ya estaba, dices, bueno, ya nació sano, como que otra vez retomas esa parte de decir, a ver, la flor, el chocolate, y todo era platicar hasta tratar de ir acomodando todo en su lugar, pero ya también con el bebé, o sea, ya también dándole sus tiempos, dándole el momento que necesitaba, en este caso, cada quien. Yo sí creo que nos fortaleció, o sea, y nos unió mucho más todavía. Gracias a Francisco y a Jessica por compartirnos su historia, y ellos nos dicen que se trata mucho de la comunicación en pareja, de decir lo que te molesta del otro, pero ¿cómo hacerlo? Porque a veces es muy complicado, porque ni nosotros sabemos qué es lo que queremos o esperamos del otro. Entonces, cuando ya se trata de ponerlo sobre la mesa y decirle, a ver, ¿qué es lo que te molesta de mí? ¿Cómo podemos de esta manera comunicarnos mejor o hacer mejor las cosas? Miren, yo creo que Polo nos puede platicar muy bien esta experiencia, porque a veces en esta etapa se tienen que cambiar mucho las rutinas, se tienen que acoplar, en ocasiones te tienes que mudar de casa y hasta de país, Polo. Así es, bueno, cuando yo tenía 23 años. Ajá. Y ella tenía 19, iba a cumplir 20, yo iba a cumplir 24. Estábamos en la universidad, ella estaba saliendo a la prepa y lo que decidimos en ese momento es vámonos a vivir juntos y vamos a vivirnos a Estados Unidos. Ella era americana, ¿no? Y en ese trance, pum, o sea, pues quedó embarazada, ¿no? Entonces dijimos, pues nos casamos. Y lo que empezó a suceder fue una serie de cambios, porque ella, aunque era americana, pero vivió y creció aquí, entonces culturalmente era más mexicana, yo 100% mexicano. Entonces de repente en un periodo de 3 meses ya estaba embarazada, ya estábamos viviendo en Estados Unidos, ya estábamos teniendo que generar otro tipo de se nos habían creado otro tipo de responsabilidades. Y estábamos en un lugar donde no teníamos familia, no teníamos amigos, donde teníamos que averiguar dónde íbamos a vivir y teníamos que pensar cuando naciera qué íbamos a hacer. Y entonces venían una serie de cambios que la llegada del bebé no ocupaba el 100% de nuestro espacio. Eran muchas cosas las que venían alrededor, que la verdad es que ella fue niña, ella pues, fue parte de todo lo que estaba sucediendo, y eso fue por 5 años. Lo que sí recuerdo muy bien, que ya fue hace mucho tiempo, es de que el no haber estado ni con familia, ni con amigos, ni nada, llegó un momento en que o nos la arreglamos tú y yo para resolver todos estos tipos de circunstancias, o aquí se acaba todo y un día revienta, ¿no? Y durante 5 años nos dedicamos a resolver todos estos problemas en una relación. O sea, casi nos volvimos como partners de negocio, ¿no? Teniendo que resolver cada una de las cosas, teniendo que ahorrar, teniendo que viajar, teniendo que poner todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya cuando las circunstancias te rebasan y es un momento muy desconocido en todo, porque era un bebé, era una familia, era un país nuevo, era todo, la verdad es que a la única persona que teníamos para poder llevar, no sé, un diálogo, unas soluciones, éramos nosotros dos en ese tiempo, ¿no? Ya después, cuando las cosas realmente se alivianaron, y sí tardaron como 5 años hasta graduarnos quizá de la universidad, fue cuando empezaron así, como que de repente se nos empezó a acabar el qué hacer, y ahora qué, y ahora estamos tú y yo, y entonces ¿y ahora qué? Ahí fue cuando empezaron realmente los problemas, ¿no? Porque se hizo un vacío, ¿no? Y entonces ya estábamos ella y yo ahí, y pues medio desconocidos en algunas cosas, ya más acoplados cada uno en lo personal al nuevo, bueno, ya no era nuevo, pero al ambiente que habíamos caído, pero pasaron 5 años rapidísimo, ¿no? Y ahí fue cuando empezaron los problemas, ¿no? Cuando todo ya estaba en orden. Las diferencias culturales, sinceramente, ¿no? Yo iba muy mexicano y ella se adaptó muchísimo más rápido a su contexto americano.
Y a diferencia de la cultura mexicana, ya las cosas son más balanceadas, ¿no? Entonces, pues si yo quería que mi ropa estuviera limpia, pues yo tenía que lavar mi ropa. Si tenía hambre a medianoche, pues yo me tenía que levantar. Yo siento digo, y al final lo platicamos así, las diferencias culturales tuvieron mucho que ver, ¿no? Más que otra cosa. ¿Y en ese momento cómo te encuentras, Polo? Bueno, lo que pasa es que, a los 10 años nos divorciamos, en buena onda, fue muy buena, la verdad, el divorcio fue muy bueno, hasta el mismo juez nos dijo, oigan, pues ustedes no necesitan un documento de estos, entonces ya pónganse de acuerdo y todo, ¿no? Yo todavía me quedé otros 10 años viviendo allá, hasta que mi hija se fue a la universidad. Ella vivió conmigo toda esa época, de los 10 a los 19 años, y después cuando se fue a la universidad yo me regresé aquí a México. Hace 5 años regresé y pues a rehacer todo aquí, ¿no? Porque a mí me gustó más vivir en México que vivir allá. Yo nunca me acoplé a estos cambios. Sí. Y estando allá, yo decía, pues voy a buscar una pareja ya que no sea gringa, que sea de otros lados, ¿no? Pero pues no se dio allá, se dio acá mejor. Muy bien, gracias, Polo. No. Gracias por compartirlo con nosotros. Y por este lado tengo a Isabel. Isabel, que es mamá y tiene un hijo, ¿de cuánto? Tengo un chiquito de 5 años. 5 años. Sí, yo soy mamá soltera y escuchando un poco lo que decía el doctor sobre si la mamá puede cuidar más que el papá al niño y tal, a mí me resultó, claro, fui muy criticada porque cuando yo tomo la decisión de que el papá se haga cargo también del hijo, o sea, estamos separados tú y yo, sin embargo, es tu responsabilidad. ¿Había buena comunicación entre ustedes o no? Había buena comunicación, a mí me costó mucho trabajo porque la familia es, pero si tú eres la mamá, tú lo tienes que cuidar, tiene que estar contigo. Y entonces cuando yo veo en él esa capacidad de maternaje también, digo, bueno, y el niño tiene una relación maravillosa con su papá. ¿Por qué no darle la oportunidad? ¿Por qué no darle la oportunidad? Exactamente. Yo también viví una depresión postparto espantosa y aunque yo lloraba, hoy en día digo, ya viene el fin de semana, ya se va con su papá y eso no me hace mala madre. No, porque es un espacio también para ti para que es mí, muy necesario. Exactamente, y porque además mi hijo llega feliz de verme porque es, oye mamá, ya hace y no sé qué, y entonces hice y vine y torné con mi papá y de pronto es, no mamá, ahora me quedo contigo y entonces vamos a hacer. Entonces el niño tiene perfectamente la identidad de que tiene 2 casas, con papá y con mamá, y compartimos muy padre, digo, claro, con ciertos problemas y con ciertas estire y afloje, pero compartimos esta paternidad los 2. ¿Desde qué momento se separaron? O sea, ¿desde que estabas embarazada, ya después de que nació tu hijo? Es una relación muy complicada porque había muchas idas y pero venidas. En pocas palabras, ¿no? ¿que nos puedes contar un poquito de estos antecedentes? Mira, tuvimos 10 años de relación. Cuando yo quedo embarazada, que yo de pronto decía, a ver, soy de la Virgen María, porque yo no me acuerdo cuando quedé embarazada. ¿No te acuerdas del momento? Así de mal estuvo la relación. Y entonces, yo decía, es que además, yo estaba, la depresión postparto me inició casi desde el embarazo porque, quedo embarazada y entonces este bebé es maravilloso porque yo iba a la maestría, luego iba a un trabajo, iba a otro trabajo y decía, este bebé, qué padre. Sin embargo, a la semana 29 tengo amenaza de parto prematuro y el doctor me dijo, ¿sí te acuerdas que estás embarazada? Y entonces me enclaustró, yo decía, es que estoy bajo arresto domiciliario y ahí, mi depresión empezó porque yo lloraba todo el tiempo, yo le exigía a todo el mundo que estuviera conmigo hasta que decía, la que tiene el problema soy yo, la demás gente no tiene por qué estar ahí. Mi hijo nace, logro llegar a término, nace bien entre comillas porque nace con un reflujo subido de tono, en donde, como decía el otro, la compañera de aquí enfrente, yo tenía que dormir con el bebé aquí hasta que mis maravillosos padres entraron como al quite y decir, vamos a turnarnos porque yo estaba con una ojera hasta el piso y demás. Entonces, en esa ida y venida también, pues, estaba yo con la separación del papá. Entonces, entre que yo decía, no le puedo evitar estar aquí porque es su hijo, pero yo decía, ¿por qué está aquí si ya no estamos juntos? Entonces, fue una situación muy complicada para mí, exacto. Muy fuerte, pero decía, mi hijo tiene el derecho a estar con su papá y no lo puedo evitar, no le puedo evitar a su papá. No puedo.
Entonces ahorita pues nos llevamos muy bien como papás, digo, sí tenemos como muchos conflictos, de pronto me quiero arrancar los pelos, pero ahí vamos. Y yo veo que mi hijo está bien, porque sabe que de lunes a viernes está con mamá y sábado y domingo está con su papá, y eso está bien y para esta él. claridad se la dan justamente los papás y la dinámica que ellos tienen, y el hijo va a crecer sin conflictos y con esta comunicación, esta claridad de decir, tengo 2 casas y me la paso muy bien en las 2 casas y no tiene por qué haber un conflicto de por medio. Pero Así muchas veces esto no se puede manejar, o muchas veces se refugia en el hijo para hacerle daño al otro, Y ahí entonces es le donde empiezan a viene. meter ideas que, bueno, eso será también otro tema que podemos tratar aquí en el programa, la alienación exacto. parental, que lo hemos tratado muchas veces, pero también se da. Carmen, Sí, aquí, Anabel. Lo que ha estado perfecto en el caso de Isabel es que hubo un buen vínculo con ambos y que privilegiaron al bebé sobre su conflicto como personas, como individuos, como pareja. Y entonces le pudieron dar lo mejor de los 2 mundos a ese bebé. Pero este es en el mejor de los contextos, ¿no? Exactamente. Lo mismo que sucedió con Polo. Como no tenían a nadie, el conflicto fue muy padre porque solamente se tenían el uno al otro y se la pasaron muy bien, pero cuando finalmente la bebé crece y ya puede valerse más por sí misma, ya está en la escuela y ustedes se tuvieron que encontrar como pareja, allí es donde vino esta parte de, y bueno, ¿y tú quién eres, no? Así es. Y, Misael, ¿querías agregar algo? Sí, aquí es muy importante darnos cuenta que cuando nace el bebé, nacen nuevas relaciones. Primero éramos tú y yo, ahora que nace el bebé es yo, papá, con el bebé es otra relación, tu mamá con el bebé es otra relación, y cuando estamos los 3 juntos es otra relación. O sea, con un nacimiento de un bebé surgen 3 nuevas relaciones. Hay que tener muy claro que son relaciones totalmente diferentes, que sí están vinculadas, pero que ninguna tiene que ver con la otra. Y creo que esa claridad que tú tenías, Isabel, o ustedes tenían, fue muy importante para que, a pesar de que se pudieron separar como pareja, no afectar su relación como padres y su relación con el hijo. Eso es algo muy valioso que pocas personas lo pueden hacer, ¿no? Y pues hay que aprender, porque definitivamente los beneficiados van a ser tanto los hijos como mamá y papá. Y si no lo hacemos así, pues los perjudicados van a ser muchos y los conflictos van a estar, pero sea al por mayor. Claro, oigan, ¿cómo se ven a las mamás que deciden tener un hijo sin tener una pareja al lado? ¿Hay discriminación laboral? ¿Son aceptadas socialmente? ¿Cuáles son los conflictos a los que se enfrentan? Porque Isabel nos lo cuenta muy bien. Ella estudiaba y hacía sus actividades, y esos fines de semana que tiene para ella misma, creo que los disfruta muchísimo. Pero ¿qué pasa con esas mamás que deciden estar solas, no tener una pareja al lado? ¿Cómo se les ve socialmente? Cuando sales es cuando eres más criticada, ¿no? Igual que en el caso de Isabel. Si llega el fin de semana y tú quieres salir, ¿no? Allí es donde de inmediato sientes todos los dedos acusadores encima. O si quisieras como salir en plan de pareja, no de pareja, pues de buscar novio o de salir con alguien, eso está totalmente vetado. O cuando sales con parejas, con otras parejas, pues, las mujeres de inmediato dicen, tú estás buscando papá para tu hijo o para tu hija, ¿no? Entonces así como que, y ves como mujeres dicen, es que yo estoy casada. Y hacen así como una diferencia, incluso te dejan de invitar. Sí, es algo muy típico, muy común. ¿Y en el campo laboral? También es muy ¿Son complicado. aceptadas o no? Muy difícilmente, porque definitivamente si son madres y de un niño pequeño, sí necesitan que el tiempo de la lactancia, si va a ir a la escuela o la guardería, pues tiempo para llegar más tarde, para algunas actividades propias de la guardería, y entonces pues, los jefes son así como que mejor no contratamos a este tipo de mujeres porque nos va a traer más problemas, ¿no? Y entonces preferimos... Pero eso es por ignorancia. Por supuesto, totalmente. Por falta de información, porque la mamá lo que quiere es trabajar, entonces va a hacer su trabajo lo mejor posible para salir adelante. Pero para un jefe, una mamá que está embarazada es una mamá que se va a incapacitar, es una mamá que va a faltar, es una mamá que cuando su bebé se enferme, tenga fiebre, va a tener la necesidad de estar con su bebé y no va a ser productiva para mí. Esa es la forma como lo ven en el aspecto laboral. ¿Y qué podemos hacer para cambiar esta idea? Yo pienso que debe de haber leyes que protejan a esta mamá. Exacto, pues vamos a continuar con esto después de la pausa.
Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. El 14 de junio se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre. El tema de la campaña en este año es La sangre nos conecta a todos, cuyo objetivo se centra en agradecer a las personas sus donaciones, así como en destacar la dimensión de solidaridad y conexión que existe entre donante y paciente. Además, se ha adoptado el lema Comparte vida, dona sangre. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta para resaltar el rol primordial que juega la donación voluntaria de sangre en el fortalecimiento y cohesión del tejido social y para fomentar la participación ciudadana en pro de comunidades más saludables. Y no solamente pensemos en el sentido de donar sangre para un paciente, para un familiar que próximamente será operado o tendrá una cirugía. No, el donar sangre per se. Es decir, siempre habrá personas que necesiten de nuestra sangre para poder continuar viviendo. Así que si nosotros tenemos consciente esto, desde luego funcionará mucho mejor. 5341-4435 es el teléfono para que marquen en este momento, aparten su lugar y aquí nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana con este tema. Donemos sangre, donemos vida. Vamos a ver el resumen de la segunda parte del programa de hoy. Hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, porque si no, entonces las cuestiones de género y eso, pues eso serían cosas que para que le entramos. Carmen, el vínculo madre-bebé es un vínculo muy importante y los primeros meses son cruciales para el desarrollo, eso es innegable. Si no puedes estar con el bebé y alguien te va a ayudar, pues trata de que sea alguien que lo cuide igual que tú la mayor parte del tiempo. Los dos lo pueden cuidar, los dos pueden cambiar pañales, los dos pueden llevarlo a la escuela, los dos pueden dar mamila. Y no te están haciendo el favor de darte chance de ir a trabajar, no inventen. No es así. O sea, ya hoy en día no es así. Que el cuidador primario, sin importar quién sea, es importante que se haga un vínculo. Que ese bebé tenga a alguien que realmente forme este apego de amor. Eso es lo que necesita el bebé. Más del 90% de las mujeres tienen depresión posparto y esto es muy frecuente porque a veces son problemas que ya la pareja los tenía desde antes de que naciera el bebé. Es muy difícil que le pregunten a la mamá, oye, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo te sientes? Entonces, después de un parto, después de una cesárea, es traumático para la mujer. Esa depresión que les da en casa sí es terrible. Yo puedo decir que 9 de 10 pacientes que yo tengo, a 9 les da depresión posparto. Y la depresión posparto, el primer contacto es el médico. El médico debemos de ayudar. Y lo que estoy diciendo, eso de decir, váyanse al cine, váyanse al súper, la mujer debe de poner de su parte. La mayoría de mujeres están capacitadas y están adaptadas para dar lactancia. Las mamás que dicen, es que se me fue la leche, yo no pude darle leche, no estoy capacitada, eso no es cierto. Todas las mujeres están capacitadas para dar lactancia. Bueno, tenemos más llamadas y comentarios. Brenda nos dice, mi esposo sí me apoyó en el embarazo y me aguantó mucho los cambios de humor y los malestares, porque sí me sentía, la verdad, muy mal. Joseph G. Tras la llegada de los hijos, la madurez de la pareja se transforma en la prioridad de los hijos. Guadalupe Flores Hernández, yo tengo la ilusión de embarazarme en algún tiempo porque no quiero que mi hija se quede solita, ella es la adoración de su papá. Lucía, bueno, este ya lo había leído. Arturo Alba, a pesar de la distancia es imposible perderse diálogos en confianza. Saludos desde Canadá. Pues, un gran abrazo. Saludos también. Gris Estrada, durante mis embarazos no hubo mucho apoyo emocional por parte de mi marido, y pone entre paréntesis, casi ex, y mucho menos cuando nacieron. Para que te enteres. Sí, exacto. Una muerte anunciada. ¿Me estás oyendo? Ya se enteró otra vez del programa. Jacqueline Ochoa, mis bebés sí cambiaron la estructura, pero me abrió los ojos ante la realidad de las cosas. Mi relación empezó mal y terminó mal, y empeoró todo cuando llegó mi segundo embarazo. Existe depresión cuando llegan los hijos y aumenta cuando tu pareja no te apoya. Por otro lado, nos dice Caro83, dejar a mi bebé en la guardería escandaliza a la familia de mi esposo, pero él me apoya a continuar trabajando. Muy bien. María Inés Francisco, el amor de pareja con la llegada del primer hijo implica empatía, comprensión y tolerancia. Fatma, lo mejor considero es ser padres después de los 25, porque es una gran responsabilidad divertirnos y viajar antes, conocernos en realidad en pareja. Susana Sánchez nos dice, creo que la pareja debe planear
si quieren tener un bebé, elegir dónde van a vivir, ya que lo primero que hacen cuando la chica está embarazada es irse a vivir a casa de los papás. Eso no es tener vida propia. Un anónimo nos dice, lo mejor de los hijos es hacerlos. Mónica Suárez. Completamente de acuerdo. Quiero decir que es una posición machista el decir que la mujer se haga cargo exclusivamente de los hijos. No es necesario que la mujer esté estrictamente al cuidado de sus hijos. Está comprobado que la relación de pareja, armonía familiar con un ingreso que cubra las necesidades básicas de la familia y la colaboración familiar a la larga ayuda a un buen desarrollo de los hijos y beneficia aún más que la mujer siga trabajando. Me gustaría que hicieran otro programa en el que se hable de las ventajas y desventajas del papel de la mujer trabajadora al cuidado de los hijos. Propongo que repitan sus programas a las 11 de la noche en adelante. Creo que muy poca gente los ve en la madrugada. Bueno, la verdad es que hay mucha gente que los ve, es a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. De 3 a 5 de la mañana y mucha gente, es sorprendente, pero mucha gente lo ve, aunque estoy de acuerdo, a las 11 sería más visto, desde luego. Marta Fernández, ¿por qué cuando una está embarazada siente náusea o asco involuntario? No, ya entendí. Es que decía asco y yo le había puesto náusea. Asco involuntario sexual por la pareja. No, A ver, ¿es no, asco, sí. es rechazo? Sí, puede haber rechazo. Lo que Ajá. pasa es que cuando una mujer está embarazada, sus niveles de progesterona están muy elevados. Esa progesterona a veces es tóxica para el sistema nervioso central y los olores se le vuelven a ella desagradables. Entonces muchas veces se le acerca a su esposo, su marido, y el olor que antes le gustaba ahora lo rechaza. Exacto. Esa es la explicación. Ahora, esto también es se vuelve muy sensible. Es pasajero, no es Ajá. todo el tiempo. Claro. Sí. Y no a todas les pasa. No a todas les pasa. Exacto. Generalmente 12, 14 semanas esa molestia empieza a desaparecer. Y esto puede presentarse durante el embarazo y después del parto. Generalmente durante el embarazo, el primer trimestre es cuando vemos más ese problema. Que de hecho cuando hay estos antojos o el rechazo a ciertas cosas, por ejemplo, yo Así he conocido es. casos donde la pasta de dientes es molesta, Así es. pero en él, no en ella. Ah, y sí, es es que cierto. químicamente Sí. también se transmite Sí. a través de la saliva. Es difícil explicarlo, pero a veces el hombre tiene todos los síntomas de la mujer embarazada. Sí, es cierto. Y hay otros hombres que pasan como Desapercibidos. Si nada. Ajá, Sí. que no les Así afecte es, nada. sí. Se supone que por la saliva es el contacto Exacto. con las hormonas, entonces se las pasan al hombre y entonces empieza a experimentar algunas de las cosas que las mujeres. Claro. Así es. Muy bien, Selene Sánchez Delgado. Soy mamá, tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 6 años. Con ambos me dio depresión postparto, pero quiero saber por qué el embarazo detona la depresión. Juana Márquez, tengo dudas sobre si la mujer, mientras amamanta, no puede embarazarse. Sí, se puede embarazar. Se puede embarazar. Se puede embarazar. Es un Claro mito. que sí se Hay puede. muchas Por supuesto mujeres sí. que cuando están lactando se embarazan. Por eso deben de tener un método anticonceptivo. Claro. Sí, es recomendable si no quieren tener un hijo inmediatamente. Exactamente. De hecho, las Sí. parejas que incluso esta famosa cuarentena Así es. no la respetan, muchas veces quedan embarazadas, sí. En inmediatamente. el primer mes pueden quedar Exactamente. embarazados. Sí. María Hortensia Herrera Gómez de Malinalco. Tengo 3 varones, me embaracé por primera vez a los 27 años. Nadie nos indica el proceso de un parto. Considero que la depresión es cuestión de actitud, el apoyo de la pareja. Me dediqué al hogar, atendí a mi esposo e hijos, no tuve la ayuda de mi pareja y nunca me sentí de esa forma. Adriana, ¿puede ser depresión que después del parto no se sienta un vínculo con tu bebé y hasta cierto rechazo Sí, a él? sí puede Esto ser es muy depresión. importante. Es un punto yo creo que importantísimo porque hay muchas mujeres que se sienten culpables por no sentir este vínculo con el bebé que acaba de nacer. Así es. Pero es Sí. parte de la depresión postparto, es uno de los síntomas. Sí. Puede ser pasajero. Hace rato yo me quedé con la duda. ¿Cuál es el tiempo estimado de la depresión postparto? ¿En promedio cuánto diríamos que dura? Generalmente el primer mes. El primer mes es el más terrible, Es el por decir peor. algo. Cuando la mamá llega a su casa y se enfrenta a todo lo que tiene que hacer con este bebé. Posteriormente ya va tolerándose más. Pero la mayoría de mujeres embarazadas cuando tuvieron su bebé dicen, el primer mes es el terrible. Sí. Que no duermo, que me siento tensa, muy estresada. Ya pasando el segundo creo que mes sí. y es mucho más tolerable. Si llevan 2 meses o Hay una más señal. tal O 3 vez, meses. es ya Sí. recomendado Hay una la... señal. Una de señal de alerta. depresión postparto severa de que vale la pena poner un antidepresivo y cambiar otros ¿Quién Hace las rato, atiende?
Generalmente el ginecólogo. ¿El ginecólogo? primero, Sí, no, pero ni aquí siquiera. lo que estábamos platicando hace poco fuera del aire también, qué tan importante es el acercamiento con un psicoterapeuta. A nadie nos explican como papás cómo vamos a vivir todo ese proceso. Exacto. Y generalmente nosotros los médicos mandamos a nuestros pacientes cuando ya explotó el problema. ¿Por qué no hacerlo antes de que vayan a tener su bebé? Por eso también es muy importante que la mamá tenga curso psicoprofiláctico. Todo eso nos orienta para saber a qué nos vamos a enfrentar y qué es lo que vamos a vivir cuando ya tenemos nuestro bebé en casa. El apoyo con nuestra pareja, el hecho de hablar con nuestra pareja y decirle, tú te vas a ser responsable de esto, yo me voy a ser responsable de eso, pero hablarlo. La mayoría de parejas no lo hablan. Todo piensan que va a ser en automático y que la pareja va a ceder. Eso no es cierto. Nunca va a suceder. Como esta última llamada, si yo tengo rechazo hacia mi bebé y en realidad conscientemente no lo es, sino es un cambio hormonal y debido a esta depresión y combinación de ciertos factores, probablemente ni siquiera mi pareja se lo comente, porque entonces, no, porque te da ¿cómo pena. me va a dejar? Exacto. Te da vergüenza admitir emociones señalada. contradictorias, Sí. que eso es lo que ocurre mucho. Y Así sí ocurren, ¿eh? Porque tú adoras a tu bebé, pero al mismo tiempo, yo duérmete, Ya, claro, ¿no? O sea, claro, puede claro. ser. Y estás muy volcada hacia tu bebé, pero igual y estás aburrida porque trabajas hasta el día anterior y ahorita no tienes nada que hacer más que esperar a que se despierte para darle de comer. O sea, estas emociones contradictorias te hacen sentir una mala persona. Mala madre. Sí, mala madre y Sí. mala persona. Sí, sí, y sí. eso te genera esos sentimientos también depresivos. Entonces es muy importante, si tienen oportunidad de hablarlo con alguien que les explique que todo esto va a pasar, porque entonces entiendes que es normal, que claro que van a venir estas emociones contradictorias porque tu vida está cambiando y no te hace una mala persona el sentir estas cosas. Parte de la crisis, al tener el primer bebé, es precisamente esta falta de identificación, de ver a este bebé como alguien diferente, con quien dices, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa, no? O sea, sí es mi bebé y se supone que lo debería de querer, pero no lo siento así. Es parte de los cambios que se viven. Por eso hay no que pedir ayuda en ese momento. Por eso hay que pedir ayuda, por favor. Sí. Oye, y este tema me llama la atención. Hablamos de la depresión postparto generalmente, pero ¿se da la depresión durante el parto? También. También, claro. Cuando hay problema con la pareja se da la depresión Porque ya antes nos lo del compartía parto, sí. nuestro testimonio, durante... Así es. Y no es depresión postparto, pues es claro, preparto. es una ¿O ¿Cómo se le depresión. conoce a este tipo de Depresión, simplemente depresión. Sí. Depresión. ¿Y qué tan frecuente es a diferencia, por ejemplo, de este 90% que decías de la depresión? Es más común la posparto que antes del parto. ¿Al papá le puede dar depresión? Yo no lo he visto. En realidad yo no lo he Previo al visto. parto, ¿Sí? no. O, digo, Poquita. es que por este rollo por que las decimos vivencias, que de claro, las por la- vivencias, por la pérdida de la saliva, individualidad, Ajá. por la Porque ya no te hacen ya más caso, por el compromiso, cargo. exacto, o sea, sí quizá puede más ser. Y ellos no lo expresan. No. Si Es que es más nosotras, las difícil, mujeres, a claro. veces nos cuesta trabajo pedir ayuda, Sí. ellos no lo expresan. Así es, nunca es que hay dicen una nada. diferencia de género. Nosotros las mujeres nos ponemos a llorar, nos encerramos, no queremos saber nada. Lo manifestamos de Lo alguna forma. manifestamos, ¿no? En cambio, los hombres agarran y dicen, Quizá ¿ya me más, voy? Quizá más es la angustia de cómo van a ser mi bebé. Si va a ser un bebé sano, si va a ser un bebé enfermo, si va a tener mi bebé un problema cuando nazca, pero pues todo eso lo podemos prever desde antes. O sea, a la mujer le da mucha tranquilidad decir, voy con mi ginecólogo y mi ginecólogo ya me hizo el ultrasonido de semana 12, ya me hizo el marcador, perdón por las palabras, pero esto nos orienta mucho para decir, el bebé está bien, el bebé no tiene ninguna malformación y disfrute su embarazo. Aún con eso, la mamá va a decir, a lo mejor el doctor me convence un 90%. El 100% va a ser cuando yo tenga a mi bebé en los brazos llorando y que todo sepa esté que bien. todo esté Y ese bien. es un instinto natural. Hasta Claro. que no lo vean, van a estar No, tranquilos. y esta comunicación que hicimos con la pareja, que es tan importante, porque de hecho en la investigación que nosotros teníamos para este programa que hizo Javiera, nuestra investigadora, nos ponía ahí el ejemplo de una pareja donde cuando nace el bebé, él se va a otra recámara, pero nunca le comunicó a la pareja por qué se iba a otra recámara. Entonces, lógicamente ella se sentía abandonada, y se me deja en este proceso sola con mi bebé, y cuando ella le reclama, el chico, la pareja le dice, oye, espérame, yo me fui al otro cuarto para que tú tuvieras tu espacio y tuvieran ese vínculo con el bebé, no quería molestarte, o sea, lo hizo amorosamente, Pero no lo habló no lo habló. previamente. Exactamente, Sí, ese es el entonces ahí problema. es donde crean las confusiones y los malos entendidos y los reclamos y todos los conflictos que vienen después. Y es que en esta junta de planeación coincidíamos en que si normalmente para los hombres es complicado, o más bien nosotros nos complicamos la comunicación emocional, que esa es la verdad, porque socialmente así hemos sido educados de reprimir todo lo que sentimos. Por supuesto, más si se trata
de emociones más fuertes y el llanto y todo eso es difícil de expresarlo. Ese es el punto, Oscar. Nosotros somos más reprimidos, no hablamos. La mujer es más expresiva, dice todo lo que siente. Y los hombres muchas veces nos callamos. Es un error, obviamente. Por supuesto. Por eso hay que tener comunicación con nuestra pareja. Claro. Y es que entonces si existe una mayor susceptibilidad por parte de las mujeres y como hombre normalmente no lo expresas, ahora yo confesaba un poco en mi experiencia tienes miedo de decir algo donde a lo mejor la riegas, entonces para mejor no regarla, pues mejor me lo callo todavía más. Pero la verdad es que como hombre también sí te vas deprimiendo un poco, porque nace, como decían en un principio, su majestad, la o el bebé, y tú de verdad estás relegado, porque tienes que ver la parte económica, cómo se resuelve esto y esto, y ese es tu papel, pero las atenciones, el cuidado son para el bebé. Y desde luego la sexualidad también va. Y es tu papel calladito. Tú nunca vas a decir, yo traje tanto dinero, di esto, pagué el hospital y todo, tú te callas. ¿No? Es por eso que los hombres sufrimos cierta represión. Hay más exigencia. Pero el problema también es que no lo hablamos con nuestra pareja. Ese es el punto. Ahí nos hace falta un psicoterapeuta. Exacto. Concluyendo un poco el tema de esta mañana que hemos hablado en generalidades también de lo que se vive en una pareja, las diferencias que existen y los conflictos que se presentan. ¿A qué conclusión llegaríamos, Rosa María? ¿Qué debemos hacer como pareja? ¿Cómo hablar este tema? ¿Cómo Yo creo que lo primero es comunicación? tratar de hablarlo, y si no pueden entre los dos, es muy importante conseguir a alguien que no le tengan miedo a tener un terapeuta de algún tipo que les ayude a sacar todas estas cosas que a veces uno ni las piensa, ¿sabes? O sea, nunca te imaginas antes de tener un bebé que va a haber días en que vas a querer regresarlo por donde vino. O sea, nunca te lo imaginas. Sí. ¿Más terapeuta que papá o mamá? Lo que pasa es que si tú hablas con tu propia mamá, tenemos 30 segundos. Es un poco complicas un poco lo que ellos vivieron, y yo sí creo que es muy diferente ahora. Entonces yo creo que a ver, Misael, Daniel, ¿quién quiere dar una conclusión? Porque no van a alcanzar todos, Muchas gracias por la invitación al programa. Es una crisis y la crisis te puede ayudar a crecer. Yo puedo decir que el embarazo es una fase muy bonita. Nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza. Bonito fin de semana. Nos vemos mañana, 11 de la mañana, Diálogos fin de semana. Hasta luego.